Yo, ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Estamos. ¿Y se juega? ¿No se juega? ¿iPad Notes hoy? ¿Buff de Agni? ¿Qué pasa aquí hoy? Muchas cosas, ¿no? ¿O qué? ¿Muchas cosas o qué? ¿Opiniones sobre el innecesario buff de Agni? Pues muchas opiniones, la verdad. Muchas opiniones. Sobre todo opiniones contradictorias. Porque qué poca ganas de que buffen Agni para que esté baneado todas las partidas, tío. Un Lucky. Un Lucky. Pues nada, chavales. Vamos allá. Ponemos esto. Estamos ya entrando en un lobby. Y vamos al lío. Que eso sea un poco más largo. No, si ya se supone que van a bufar Agni. Ya salió info, enseñaron un vídeo y tal. Y... joder. La cosa es que... parece ser que se podrá mover Agni mientras tira bombas. Evidentemente se comerá un poco del low. Pero un poco del low... ¿sabes? Es lo que hay. ¿Por qué no sale la opción de suscribirme con Prime? Pues no lo sé, la verdad. Debería salirte. Ya en rework, no, la ulti simplemente podrá andar un poco mientras dispara la ulti, pero al 50% del low. Como rollo Anubis, que no se podía mover mientras tiraba al 1, pero ahora se mueve en el low, pues lo mismo con las bombas. Así rápidamente. ¿Qué pasa en tu ojo? Un orzuelo, gente. Un orzuelo. He ido al médico otra vez para que me den alguna mierda, porque lo último que me dieron no me funcionó. Así que me he vuelto a ir para que me den más mierdas para el ojo. Exactamente. Alberto, exactamente. A mí no me gusta ese tipo de buff porque creo que es un buff que lo va a convertir en más fuerte de lo que está ya. Que Agni me parece una bestia de pick, un pick súper bueno casi siempre. Es cierto que, bueno, hay situaciones en las que no es tan bueno, como por ejemplo cuando estás contra Ares o algo así. Pero si tienes un súper bueno que se compra un Absolution, por ejemplo, Ares queda completamente countereado y realmente no hacen nada, ¿sabes? Pero para eso tienen que jugar un super con Absolution. Pele por parte del equipo enemigo, ¿eh? Pele jungle. O solo. Supongo que jungle, ahora veremos. Sí, eso sí que es cierto, Libilate. Tendría que tener todas las bombas al 5. Me parece que es un poco bestia. Porque es cierto que las bombas de Agni es una habilidad muy fuerte, pero al menos 2 bombas. Quizá todas no, pero dale 2 bombas. Eso que tenga solo una bomba no tiene ningún sentido. O sea, todos ¿el Ra empieza con el cooldown de la ulti? ¿O que la ulti quede un 30%? No. Entonces, ¿por qué sí que empieza así el Agni, no? Es injustísimo, la verdad. Es injustísimo. Lo que pasa es que le das el buff de llegar al 5 al Agni con las 3 bombas y te hace un Cristo. Porque las bombas de Agni es una habilidad mucho más fácil de dar que muchas de las otras ultis de mago. No es lo mismo una ulti de Zila que una ulti de Agni, ¿sabes? Me alegro más que disfrutes del juego y aprendas conmigo. Caronte Pele. ¿Qué pillo aquí yo, gente? Tengo que pillar jungla. Caronte Pele, rama. Pillar un Mercury y ya está. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Grande ahí, Pablo. ¿Qué has tenido que hacer para que te vaya? Porque no te iba el Prime. Al menos 2 bombas yo le pondría, sí. Pero bueno. No, entrará el parche entrará el martes. Hoy hay patch notes en lo cual nos enseñarán los cambios. Pero el parche entra el martes siempre. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Un mal de ojo, sí. Me maldijo una bruja. Que no le quise pagar por la poción esa. ¿A qué hora las patch? A las 9 suelen ser. A ver, antes no costaban nada de maná, ahora cuestan 10 de maná. Al tener tan poco cooldown no puedes hacer que la bomba gaste infinito maná tampoco.
Y la verdad es que la bomba de Agni es una ulti que no usas siempre para hitear. No es como una ulti de Ra que puedas tirar al aire. La usas para pokear muchas veces, entonces tampoco puedes estar gastando mana infinito. Aún así, con la build de Book of Thoth no tendría ningún problema en que costara 20 o 30 de mana, ¿sabes? Sinceramente, sería algo normal. Pero recordamos que Agni hubo una época en la que el dash le daba inmunidad al CC, gente, ¿vale? O sea, bastante nerfs ha recibido mi amigo. ¿Cómo se gestiona la rabia? Hombre, pues dándole al 2 con Kukulайн la bajas y así no te transformas. Así está la cosa. Así está la cosa, gente. El antiguo 3 de sol que hacía antes que no hace ahora. No hacía nada, ¿no? El 3 de sol. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Jugar en platino muy duro. Ya. Lo es jugar en Master. Pues no lo va a ser en platino. Te jode. Que tienes más gente troll, más gente desconectándose, de todo un poco. Tainumen, con los 29 mesazos también, crack. Muchas gracias por ver el canal. 2 suscripciones hoy y 2 de 29 mesazos, ¿eh? Grandes ahí. Stun metía el 3. Hostia, no me acordaba cuando metía el stun de... O sea, si te comían mucho rato el 3 te stuneaba o algo así, el Asol. A mí no me suena. Pero joder, no debió durar mucho, ¿no? Porque no me suena, tío. ¿No me pregunta por qué está en platino? No, yo no. O sea, hay uno del chat que ha dicho que estaba en platino. Yo no estoy en platino. Estoy en diamante 1 para Master, pero no hay manera de subir. ¿Cómo es Odín actualmente en el meta? Hombre, a Julio le gusta. A mí personalmente me parece un poco rarete. No es malo situacionalmente, pero ahí está la cosa. Y luego está el tema del Odín, que ahora parece que va a recibir un buff. También he visto un Twitter que el stun de Odín será en el segundo tick ya. Es decir, quitarán el segundo hit de Odín y se lo pondrán directamente con stun. O sea que stunará mucho más rápido Odín, ¿eh? Bastante potente eso. Agni, ¿qué te parece? Me parece innecesario y creo que van a banear mucho a Agni, por lo cual no me gusta. Overall no me gusta. Ese es mi... Bueno, veredicto, ¿no? ¿Qué opinas del último? Es una no, situacionalmente muy buena. O sea, no es tan buena como antes porque ahora hoy en día todo el mundo que se hace Shell tiene que ir a por la evolución del Shell del Phantom, porque ahora lo tiene directamente por defecto el Shell. Si nos vamos a Relic, gente, la evolución del Shell, que no puedo mirar aquí por cierto, pero bueno, la evolución es siempre el Phantom Shell. Y entonces, pues yo que sé, tampoco es tan bueno, ¿no? Por eso. Pero hay que tener en cuenta que la ulti de Odín, cuando la atraviesas saltando o andando por ella, si no es rompiendo el muro, ¿vale? Tened en cuenta que hace daño. Salta una lanza que hace daño y mete slow. Entonces tampoco es que sea lo mejor del mundo huir. Huir ya hace daño también. Y encima fuerzas a tener un activo que no está mal, ¿sabes? Que no está mal. Yo no sé qué hago aquí. No preguntéis. Fuerza a tener un activo que tampoco ahora mismo es lo mejor del mundo. La gente prefiere pillar un horrific muchas veces, ¿sabes? ¿Qué viste hoy al mediodía? Pues me he comido una hamburguesaca. Me he hecho una hamburguesita de ternera. He comprado pan y quesito. Y me he hecho una hamburguesica aquí al plat. Bien riquita, la verdad. Cocinada a fuego lentito, tal. Para que esté bien hecha por dentro. Rico, rico. Así ha sido.
¿Dejaste una para mí? No, solo he hecho 2. Una para mí y una para Cuquita. Un Lucky, gente. Sorry, gente. Mira que había pensado en vosotros, pero no ha podido ser. No ha podido ser. No quiero lichar a la mantícora porque quiero que suba level. Ahí está. Que si no, no llega al 3 y es un problema. Vamos a jugar esto chill, la verdad. No quiero ponerme muy loco. No tengo ninguna prisa. Ok, nos metemos aquí, estamos perfectos. Y como los otros... Es que es lo más triste que he visto en mi puta vida, tío. O sea, ¿cómo cojones se muere alguien soleado por una Nike siendo Jormund en la segunda wave, tío? Chilling. No tiene minions en contra. Vamos a aprovechar para pegar un poquito. Ahí está. Quedamos aquí a pushar una wave más. Simplemente quería hacerle peel rápido, que no le pokearon y ya está. Sin complicaciones. Está viniendo el tío. ¿Por qué se cree que este tío me gana? Y ahora yo cojo la Mumenefit y le reviento. Está muerto. ¿Por qué quería que me ganara 1 contra 1? Subí a level 4, cabrón. Tengo el 2. Te pego hostiazos y te mato. Si me hubiera robado al menos, yo hubiera subido el level o algo, pero no. No ha hecho nada, o sea que... Ha sido un poco ridículo por su parte. Joder, estamos reventados de vida, ¿eh? Él más que yo, por eso. Vámonos. Ok, medio un Poseidón. Con Beats ulti. Enemy missing. Be careful left. Gank left lane. Gank. Be right back. Cancel that. Okay. La verdad es que quería hacer un poquito más de daño aquí, pero... Me ha parecido el amigo, así que vamos, No tiene blink el otro pavo. Ha llegado el Caronte aquí a la presión, pero... No hemos muerto ninguno, así que ni tan mal. Lo que pasa es que Pele tiene ulti aún, así que hay que ir con cuidado. Ganglef Lane, dice este tío. ¿Pero por qué está sufriendo tanto el Jormund, tío? Están pegándole tan duro. Bueno, porque lleva una build un poco agresiva. Cool. Y enemy spotted, ¿qué vamos a hacer si estás a 1 de vida? Okay, we got a team this time. Perhaps you deserve some praise.
Be right back. Godspeed. No sé qué ha hecho este tío, lo ha jugado fatal para poderlo matar yo aquí, la verdad. Vamos a hacer rápidamente el bufo. Cool. Ese sale mucho más tarde. Pero yo pensaba que tenía ulti todavía, la verdad. Your right tower is under attack. Behind us! Enemy spotted! This could be a long game. Enemy missing middle. Enemy missing middle. On my way. Enemies in middle ya, pero es que aparece el puto Poseidón aquí, qué rabia, loco. No podía hacer nada ya para irme, ¿sabes? Y me ha cortado el dash justamente el puto pose, qué mala suerte. Qué mala suerte. Guillermo otra vez está reventado. Es que la contabilidad primero. Claro, Nike le pokea muchísimo. Your left tower is under attack. Bueno, es lo que hay. No podía hacer mucho más. Ya tengo el rage, hay que empezar a stackear. Hace un caronte también ahí, pero que esto es la fiesta. ¿Qué es esta fiesta, tío? Stop dying. ¿Se Damn. muere, cabrón? Enemy ultimate down! ¡Ultea! Tower is under attack. ¡Pavo! Enemy spotted! Era el 4, cabrón. On my way. Y ya está, no quiero tampoco perder el tiempo, solo he asegurado y ya está. O sea que no quiero estar aquí, he pillado un poco de farm y eso me viene bien, porque me lleva wave. Pero no quiero estar ahí realmente, tío. Cool. Your left tower. Me está pegando una paliza a la Nike ese tío. Man, it's always the teammates, right? ¿Terra no ha ulteado? ¿Qué pasa? O sea, Terra se acaba de morir sin ultear, tío. An enemy has been slain. An ally has been slain. Hay un team diff bestial, tío, esta partida, te lo digo, ¿eh? Your right tower is under attack. Como siempre, vaya. Vaya. La sorpresa de nadie. Como siempre, tengo que darme aquí. Pero este, ¿por qué se ha comprado un puto Desolación de primero? O sea, en serio. Retreat left lane. Completed. ¿Algo para hacer aquí o qué? Enemy ultimate down! Tiene unos timers muy distintos esta Defend, gente, ¿no? defend. Your left tower. Enemies in left lane! Enemy spotted. Bueno, yo robaré. Enemy ultimate down. Cool. No puedo matarlo. Enemies in left lane! Hiya! Enjoy the thrill of the hunt. Robamos aquí. Están viniendo, pero hemos robado todo esto. Cool. More awesomeness! Vamos a hacer nuestro bufo rápido. Your middle tower is under attack.
Your left tower. Man, it's always the teammates, right? Enemy spotted. Enemy ultimate down. Que todo el mundo está siendo humillado, tío. Oh, you're on easy street now. Wow, that's like Digo, dos one more than asistencias mine. está bien. Who's friend? Creo que podemos más. Enemy ultimate down. Complete it. Attack! Okay. On my Cancel that. way. Complete it. Keep healing. Bothersome. Yes. Attack! Attack. O sea, el pavo este full damage aquí, ¿sabes? Por la puta cara. Es que la peña... Es demencial, ¿sabes? Your left tower. La peña es demencial. Be right back. Try not to get eaten alive. Caronte full daño de support. Como está full trolling y va 2-1. Como tiene que matarlo todo el rato. Al cooldown tiene que morir este pavo. Al puto cooldown tiene que estar muerto este tío. Sin más. Todo el rato muerto. Enemy missing middle. Que si me dice que se hace 1, pero es que se ha hecho 2. Esto está completed. What here? Complete it. Bothersome. Acaban de hacer el bufo. Okay. Anur, que va. Otra rama ahí. Cool. This could be a long game. Your right tower is under attack. You've slain an enemy. Enemy missing. Ah, mira, ya. He conseguido otro stack del Rage y me largo. Stop dying. Sacan muerta ahí en medio gente. Enemies in middle lane. Middle lane. Defend. Your right ¿Qué tower podemos is hacer aquí? under attack. Your middle tower is under attack. Nada podemos hacer aquí. Your right tower has been destroyed. Your structure is under attack. On my way. Estamos perdiendo de 3K, tío. Es brutal, ¿eh? Enemy ultimate be careful. Enemy missing right. Brutal lo absurdo que es esto, tío. Cool. Your left tower Enemy is under missing. attack. Oh, hey, we got a team this time. Enemy missing left. Enemy missing left. Enemy missing left. El Caronte se acaba de suicidar, ¿no? Oh, you're on easy street now. Ya se ulti de rama también, perfecto. Quick break. Attack, fire giant. Ahora gankearé al rama que no tiene ulti, tengo críticos. Debería matarlo. Bastante fría, además. Cool. ¡Bastante fácil mis cojones! ¿Pero qué es esto? Enemy missing. Enemy has been O sea, slain. ¿por qué coño le estoy metiendo crítico y no le puedo ganar 1 contra 1? No entiendo. I'll defend. Don't worry about it. Esta mierda, cabrón. More arsonist. Perhaps you deserve some Le praise. pego rapidísimo y muy fuerte. No jodas. ¿El tío pega más fuerte que yo o qué? ¿Cuántos básicos le he pegado? 5. Él a mí 10. Enemies in the right Puta madre. jungle. Retreat right Bracing. lane. Enemy missing middle.
Hello there. ¿Quién me ha pegado? Enemies behind us. Enemies incoming left. Your left tower. Okay. Tengo que irme. Completed. Enemy missing right. Enemy spotted. Necesito penetración. Aún así, si hubiera dado ese 3 lo hubiera matado, tío. You will not escape. Your middle tower is under attack. Estoy viendo una support diff importante en cuanto a presencia. O sea, el pavo no va de support, pero está en todos lados molestando, ¿sabes? Le ha muerto muchas veces y tal, pero está metiendo mucha presión en todos lados. Es muy pesado, la verdad. On my way. Enemy missing right. Enemy missing left. Be careful in the jungle. Enemy spotted. Ayudar aquí. On my way. Puede que tenga guarda aquí y ya está. Follow me. Choco contra el puto muro. Oh, your chair is just better. ¡Cago en Dios, tío! Nadie se ha podido poner delante de esa ulti, tío. ¿No salen como la Terra o...? Oh, Yo qué you're sé. on easy street now. Algún player, tío. Salvar sin problema. Así ha sido malos beats, tío. Muy tarde. Si no, no me comía el knockup y me escapaba. Cool. Este tío se ha soleado al rama. Importante. Y lleva este pavo. Ah, mira que este tío... Este míralo, tío. Oh, hey, we got a team Okay. this You time. really are some. Yes. I'm on it. Your team. Hay que seguir farmeándose a este caronte, tío. Sigue comprando daño. Todo daño. ¿Qué ha sido eso? Imbécil. ¡Hostia! Simplemente. ¡Un sub! Se lo estamos castigando bien. Ha muerto 4 veces ya. Pero aún así, podría haber muerto más. En 18 minutos un tío full daño. Un support. Enemies in left. Tío, este pavo no para de morir. Se va 1-5, tío. El Jormun. ¿Cómo te mueres con Jormun? 5 veces, cabrón. No entiendo. Ya está pegando, loco. ¿Sabes? I've seen better. Espectacular. Gank left lane. Okay. Oh On no. my way. Que es un puto Jorm, solo tiene que dar al 4. Yo estoy frío. Enemies in right lane. Enemy spotted. Attack fire giant. Estoy intentando farmear un poco, voy un poco interlevel porque Enemies in right están lane. shareando demasiado. Y voy un poco underfarmer. Defend the gold fury. Sorry. The enemy team has destroyed the gold fury. Be careful. I'll attack. Okay. An ally has been slain. I never miss my target.
Tengo que irme lejos porque si no el Rama multi me mata. Y se ha muerto ya el Jormun, así que no podemos pelear esto. Retreat. Estamos, tío, con un pavo que es más útil que la mierda, tío. Save yourself. Killing spree. All right, you're Eso ha sido nuts. worth it porque ha Killing sido spree. Terra por el support. ¿Este tío? You really What? are something. Just kidding. You can't tell. Bueno. Ward the fire giant. Your middle tower is under attack. Vamos a pillar ya el starter. I'm returning to base. Enjoy the thrill Bueno. of the hunt. Va, no estamos tan mal. Todos menos el Jorm están jugando bien, así que... More awesomeness. Cool. Está bien, supongo. Okay. No tenía el puto dash, tío. Be right back. Muero loco. Be right back. What's going on? This never happens. ¿Ha tirado ulti pele o ha sido solo el uno? Ha sido ulti del pose. Pos ult. Y ha sido blink de pele, pele blink. On my way. In middle lane. I'm on it. No tenía el 3 para matar a pele, tío. Lástima. Enemy missing. Gank. ¿Sabes que la mataría más rápido, la verdad? No le he quitado suficiente. Killing spree. Enemy missing. Your right tower is under attack. Enemy missing left. Cool. Earth shattering. Quiero pillar el loot por tío para los escudos. Enemies have returned to base. Your team. Your right tower is under attack. Cool. Enemy spotted. Enemy spotted. Curses. Attack fire giant. Help. Gold Fury quiere On my atacar. way. Bueno, ahora vamos. Yank. Help. On my way. Be careful. Cool. Wait. Attack the Gold Fury! Okay, I'll defend. Gank left lane. Seguimos farmeando. Enemy ultimate incoming. I wasn't ready. La ulti el pavo este, tío. Ha tirado todo el pavo. Bye bye. Save yourself. Rama ult. Caron ult. Muere pele. Long game. Enemy has been slain. Hace un montón de daño el puto Yormes. Oh, you're on easy street now. Salto de mierda, cabrón. You really are something. But I Algo bueno tenía que tener el full daño, supongo, ¿no? Qué locura. Le ha partido la cabeza. Attack the Gold Fury. No sé si tiene bits el Rama, no lo he visto bien si lo había gastado.
Those wretched gods. Enemy missing. A mirar si hay algo para robar. Fury. O sea, de quitar warts o algo. On my way. Attack fire giants. Enjoy the thrill of the hunt. Be careful. No puedo entrar. Burn the flame. Scorch through it. To the left. Esta pelea 1 de vida, tío. Si ulti de pele. Las cosillas también. ¿Quién ha muerto? ¿Cómo ha muerto ese tío? Se ha matado. Retreat! Pero va a morir sin ultear. Man, Ahí it's está. always the teammates, right? Oh, hey, we got a team this time. Malos que aquí no puedo ultear bien porque no están Double kill. donde me gustaría que estuvieran. Sal pa' aquí, tío. An enemy has been slain. Save yourself. Triple kill. All right, you're nuts. Killing spree. That's too bad. Enemies at the Just take fire a giant. quick break. Enemies at the fire giant. Those wretched gods. Enemy team has destroyed the fire giant. Don't take it too hard. We'll get them next time. Han hecho instantáneo, pero tampoco podía hacer nada hasta 1 de vida. Así que no puede ir antes. Pero con el DPS que tienen... Lo han hecho en segundos. Your middle tower is under attack. Stop dying. Damn. Okay. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Your middle Caronte aún va tower full is daño, under tío. attack. Your middle tower has been destroyed. Your middle phoenix is under attack. Be careful. Scorch through it. Enemy ultimate down. Retreat left lane. Enemies behind us. Your middle phoenix is under attack. Oh, you're on easy street now. Encontrar aquí, pero esquivaba eso. Be careful. Give the old Rolling razzle back. To the left. ¿Ha tirado ulti para matarme? ¿Que muera? ¿Muere o qué? Muere, tío. Nice. We got a team this time. ¿Se muere o no muere? Pues sí. Wow, that's ha like muerto. one more than Attack one. middle lane. Ha sido buena esa. Enemy spotted. Está la pele por ahí. Enemy ultimate down. You're nuts. Vale, clean, limpio, el fire. Pero es que no tienen tanque ellos, tío. Y aún así están metiendo mucha presión. A mí me toca los cojones porque no puedo entrar a nadie. Bueno, tienen tanque la Nike, la verdad. Yo no puedo entrar bien a la gente porque me parten en un segundo. Necesito que la Terra entre a hacer zoneo porque estoy entrando solo todo el rato. Y ese es el problema, creo yo. Que entro y estoy completamente solo y me muero. Porque estoy completamente solo. On my way. Es que no sé si quiero dominancia en realidad esta partida. Que no tienen tanque. Earth
shattering. Return to base. Attack fire giant. Vamos a hacer el piro. Anda que dura el piro conmigo, ¿sabes? Me cago en la hostia. Hello there. Farmear hasta el dominante, tío. Aún no tengo full will. Falta esto y ya me llega por eso. Gank. Gank. Enemy ultimate down. Enemy ultimate incoming. Be careful. Enemy ultimate down. Okay. Enemies in middle lane. On my way. Your middle field is Okay. under attack. Be careful. Cool. Need healing. Follow me. Be careful. Okay. Tenía que pirarme, tío. Le tienen que morir ellos ahora. Enemies behind us. Ese Caronte está una vida, muerto, Oh, ¿no? you're on easy street now. Enemy Tengo que missing. irme corriendo. Behind us. An Behind ally us. has been slain. Retreat. Help. Perdió el tiempo Pere viniendo a por mí. Me ha forzado el blink, pero da igual. Porque no ha hecho limpieza ahí en la teamfight. Además no tiene ulti y no puede pelear. Ahí está. Ha muerto instantáneo. Man, it's always the teammates, right? Falling back. Oh, you're not. Chase the enemy. Oh, your chair is just better. Attack fire giant. Attack the middle phoenix. Be careful. Necesito curarme yo. Greetings. Cancel that. Cancel that. Okay. Enemy ultimate incoming. Enemy ultimate incoming. Estoy limpiando wars aquí. Enjoy the thrill of the hunt. Defend. On my way. ¿Cuánto wars hay aquí? Joder. Enjoy the Cancel thrill that. of the hunt. Ward here. Acá te me pegan, tío. ¿Eso me ha pegado el Caronte, tío? Joder. Enemies in middle lane. Suerte que me lo curéis, Tanger no, pero... Falling back. Okay. Be careful, middle. A ver. We need wards. Y la sensación de que todo el mundo viene a por mí todo el rato, ¿no, tío? No lo sé. Es una locura. Hay que haber pillado yo esa bomba. Sorry. Be careful. Enemy spotted. Enemy spotted. Yo era un reventado. Okay. Enemy spotted. On my way. On my way. La verdad es que me gustaría esperar aquí y pillar la potiota, sinceramente. Enemy spotted.
Venga por mí. Ward here. Be careful left. Careful middle. Enemies incoming. Enemies incoming left. Se está liando un poquito. Be careful. Focus, probably. Enemy ultimate incoming. Be careful, help. Puñetazo maduro. Deserves Hasta luego. praise. La podio 3K se ha notado, gente. La hostia, tú. He tirado bit para el knockout y 3 puñetazos y a chuparla, cabrón. Enemy ultimate incoming. Enemies incoming. Great job. Attack left leg. Yes. Enemies spotted. Madre, me voy con red encima ahora para pegar hostiazo más fuerte. Él está muerto un buen rato, ¿no? Wait. Attack middle lane. Wait. Cancel my attack left lane. Left push. Vaya hostiazos en realidad, tío. I'll attack middle lane. Incoming middle. On my way. I'll attack. Matar esto de un golpe. Ready. Okay. Falling back. Let me train a bit more. Retreat. Pelea venía por mí, ya no tiene ulti, ¿eh? This could be a long game. He tirado el Fénix bueno. Oh no. Y ahora si viene a por mi pele, creo que la one-shoteo. Place the wards for teleport. Enemies Antes in cuando le he middle matado a 3 lane. básicos no tenía ni la poti ni el red, ¿eh? En realidad. O sea, ni el Fire Agent ni el red. It's a trap. Gank. Gank. Be careful. Back in the shadows. Ir con cuidado. Ven que somos uno menos. Enemy spotted. You goose friend. Gank. Hay dos atrás porque los estoy zoneando yo. Ahí está. Todos están zoneados y están perdiendo la atención mientras yo zoneo. Oh, hey, we got a team this time. Two of them. You really are. That's more than one. Get it? Like the Nether. You slayed an enemy. Dios, hemos ganado este puto game haciendo la del Cristo, cabrón. El equipo ahí ha jugado bien la lucha, pero es que yo zoneo a dos personas, a la de carry y al jungla, por lo cual era free win directamente. Sí, zoneo a dos de los más importantes, uno que flanquea y que puede matar carries, y el carry que mata a los tanques ya todos, o sea que... Ha estado bien clean, la verdad. Ha estado bien clean el play. En general. Victoria, victoria, gente. No ha sido fácil, pero... Ha sido victoria al menos. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Dios. No sé cómo gana este game, ¿eh? 22.800 de daño ha hecho este tío. Y aún así hemos ganado. Y mira que estaban viniendo dos a por mí, ¿eh?
Sports, por cierto, muchas gracias por el Prime, muchas gracias por el canal. Gotox con el Prime también, bienvenido a la familia. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Mira, me puede hacer canto sin necesidad de hacer... Sí, pero hubiera sido distinto. O sea, este caronte hacía mucho daño, ¿eh? Mucho más que un caronte normal. O sea, ¿podría hacer 32k de daño un caronte? Sí puede, pero es distinto el daño. Es con muy poco a poco y lento. Este tío bursteaba. Este tío te bursteaba. O sea, me pegaba literalmente un 1-2 y me bajaba más de la mitad de la vida. Eso es que me estaba tocando los cojones, la verdad. Porque encima dices, pues luego lo mato. O sea, te mete ese combo y luego lo matas de 2 hits. Tal cual. O sea, se muere de 2 hits el caronte. Pero ¿cuál es el tema? Que no estaba solo. Te hacía ese poke, dasheaba in y aparecía Pele. Y ya te había dejado mitad de vida, ¿sabes? Qué locura, qué locura. ¿Por qué dicen Nemedif? Pero si es una Pele. Yo qué sé. El Caronte, exactamente, el Caronte me sacaba de teamfight. Sí. Y la ulti de Caron hacía mucho daño. Es como un Caronte medio. Lo que pasa es que no tenían tanta frontline, solo tenían a Pele. Pero, o sea, a Pele a Nike, de frontline real. Pero el caso es que mi frontline estaba jugando muy mal. Terra estaba jugando muy mal porque no me hacía espacio. Tenía que hacerlo todo yo solo, ¿sabes? Entraba, salía, forzaba cosas, mataba gente, unos contra unos, tal, constantemente, ¿sabes? He tenido que resolver yo la partida prácticamente. De Joker, con los 14 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Si hubiera tenido una frontline real, como una Terra entrando ahí a comer hostias, pero es que cada vez que entraba yo, estaba recibiendo hostias de todos. Me caía la ulti del Kraken, me caía el Rama pegándome básicos de free, si no me entraba Pele con ulti, hasta el propio Caronte pegándome, o sea, era increíble. O sea, he tenido que jugar todo el rato más al sneaky, ¿sabes? En plan, a jugar, a ver si fuerzo que vengan a por mí, aunque no haga nada. Literalmente, ¿sabes? Para ganar la teamfight simplemente por el hecho de la presión de estar ahí cerca. Y muchas veces entraba y forzaba cosas y luego me piraba. Pero es la de... ¿sabes? Estoy presionando un poquito y tal y ya está. Menos mal que ha reventado la mantícora. La mantícora ha reventado. El yogur, tío, 1-5 me cago en su puta madre, tío. Iba full daño también, tampoco teníamos frontline ahí con el Jorm, ¿sabes? Se moría de 2 cates. Full daño en breastplate. Nada, tampoco es que le haya hecho especialmente mal. Simplemente ha jugado mucho más para atrás Terra, por lo cual no me facilitaba a mí el entrar, ¿sabes? Y el Jormun iba full daño, por lo cual tampoco iba a entrar a tanquear. Pues ya está, no es lo mismo. Un Jormun híbrido te entra con Thorns, mete el combo y mete los Thorns y ya ha hecho un montón de daño y luego tira ulti y se pira o hace un poco de disrupción. Un Jorm full daño hace un montón de daño, porque pegaba muchísimo más que un Jorm normal, pero se moría de 2 básicos. Como tirara mal, como le piquearan mal una vez o algo, muerto. Ya está. Ah, pero a lo mejor le gusta Pele. O sea, le gusta Terra. O sea, tampoco es que tengas que pillar un pick porque sea buenísimo contra el otro, ¿sabes? A veces es simplemente pillas algo porque te gusta. En fin, ¿sabes? ¿Qué quieres que cambien estas pan notes? Realmente creo que tendrían que nerfear a Kuzenbo. Sobre todo, Kuzenbo está completamente majara. Pero no sé si lo van a hacer, sinceramente. Pero no tiene sentido. Es principalmente el más roto. Afrodita tendrían que seguir nerfeándola, pero está difícil. Y poco más, la verdad. ¿Cuándo salen las pan notes? Hoy a las 9. Hay pan notes. No, hay counterpicks, pero aquí no hay tanto counterpick, es decir, sí que hay mejores picks que otros, pero un counterpick bestia, los hay, pero son jugables algunas setups igualmente, ¿sabes? Hay picks que son totalmente injugables en el LoL, por ejemplo, ¿no? Que te pillan el counterpick y es que literalmente tienes que estar abrazando la torre toda la partida porque no puedes jugar. Karma con los 12 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Un añazo aquí apoyando. El Anke al tiempo que se había roto fue cambio de ítems. Un poco todo. El Thorns de ahora está muy bien. Porque te puede divear fuerte y con el daño de la torre explota y hace muy buen daño. Aunque es un nerf del Thorns, porque es un nerf. Realmente el Thorns de antes estaba mejor. Este Thorns es bueno aunque no te peguen. Porque
te sirve para mitigación y para divear, que te pega la torre, haces daño de rebote igualmente y en área. Por lo cual rebotas a todo el mundo. Si te está pegando un carry, ya estás jodiendo al otro también de rebote, ¿sabes? ¿Cuánto queda para las Parnus? Hora y media. Hora y media queda todavía para Parnus, aún queda un rato. Al Cucembo tienen que hacerle algo bastante serio. Y no es solo... Creo que el 2 tendrían que nerfearle mucho el cooldown que reduce. Creo que está demasiado roto el cooldown que reduce el 2, simplemente. Te puede tirar un 3, activa el 2 y te tira otro 3. ¿Por qué? Un personaje tiene 2 habilidades de CC instantáneo. Dicen, no, te tienen que pegar, ¿sabes? Pero... ¿Eso qué significa, Ciro? Ya empezamos, tío. Porque siempre tengo que tener puto equipo de mierda, tío. Y en mi topelo, ¿sabes? El Ragnar, bueno. No, no, porque lo dice el Zilux sobre el jungla este. A lo mejor le caigo mal, pues no lo sé, a lo mejor. Por sniper le caen mal. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Cómo estamos? Dominancia no domination. ¿Voy a domination el qué? ¿El modo? Pero para siempre. O como evento. Pues haberlo reportado a Zilux se lleva perma, ¿eh? Si dice eso. Si lo reportas es perma. Ah, vale, vale. Pues a ver si le queda un perma. ¿Le han mandado ticket? ¿O solo un reporte random? Ah, no, mete ticket. Si no, no te van a hacer ni puto caso, cabrón. El reporte no van a banearlo, perma. Tiene que acumular muchos reports para que el sistema de reporte funcione. O sea, que el tío esté pillarse un Fenrir contra Afrodita y eso ganas de perder la partida, ¿no? Directamente. Se lo dijo a Paco. ¿En mi Fenrir se lo juega Fenrir? A ver qué pillo, tío. Tengo que pillar ulti inmune. Una Morganita. Me apetece. Morganita la pillamos, gente, con Proki o con la de daño bruto. Creo que daño bruto, porque si vamos Proki tendremos que hacer divine. Es que... es así. Enfermera Morgana. ¿Hay una enfermera? No, no. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Hostia, ahí está playera. Un poquito Summer, ¿no? Let's bathe the world in crimson. The Eternal One, Morgan Le Fay. Y ahora está. Ya no hay anuncio grande, Zilux. Es Ares solo, probablemente, ¿eh? Porque tienen un Gep también. Gep contra Fenrir también, madre mía, tú. Full countereado este Fenrir, ¿no? Afrodita Gep. ¿Pero qué setup es esta? ¿Afro medio? Hostia, qué raro, ¿no? Rarete todo.
Rarete el game, ¿eh? Afrodita suele soportear ese tío. A lo mejor la juega en medio, sin más. Artemis support ya. Yo que sé, un poco rarete. Sinceramente. Pero bueno, yo que sé, peor, más rara setup tienen ellos, ¿eh? Directamente, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es complicado quejarse cuando en el otro equipo también llevan una cosa más rara. O sea, que ganará el que juegue mejor y ya está. Nada de setup. Ganará el que juegue mejor. Tienen un Gep, una Afro, un Heim, un Ares. Es como un poco raro todo, ¿no? Un poco raro. El martillo humano, bueno, es jugable. Es jugable. Pero ahora mismo se hace más el Spear o el Eye. A mí me gusta este, el ojo este. El starter este. No sé si se puede ver la evolución. Este. Porque da ataque speed. Este, al haberle quitado ataque speed, el protector no me gusta, tío. No me gusta, la verdad. Papi, con los 100 mitazos. Dice una ofrenda para los dioses de Smite para que hagan esta partida tan rara. Muchas gracias, crack. A ver si los dioses de Smite te oyen. Mira, justo se fue. Ha sido eso, ¿no? Ha sido eso. Funcionó. Aunque gane menos él, ¿no? Al menos ganar, tío. Ni que sea. Hace un demo de Doctor Agni. El otro día jugamos el Doctor Zone. Estuvo guapo, ¿eh? El puto Doctor Zone estuvo muy guapo, tío. Para hoy se fue seguro con la partida. Es probable. Y se lo agradezco. Doctora Maman. A ver, yo no es que sea algo nuevo realmente hacerme de Maman con lifesteal. De hecho, siempre me la he hecho doble lifesteal yo. Por lo general. Me gusta doble lifesteal. Con Book of Thought de primero. Pero se hace con triple. ¿Pero qué se hace? ¿El ítem ese que te cura? ¿O el de healer? Es que el de healer me parece demencial. O sea... El cirujano... Puedo hacerlo, pero... Yo qué sé. Puedo probar la doctora Maman. Sí, total, si a mí me encanta trolear. Lo que pasa es que te pillarán anti-healing y te joderán vivo. El problema es cuando la gente... Si ve a Warchi haciendo cosas raras, la gente counterea. Si ven a Zilux haciendo cosas raras, la gente no counterea. ¿Entiendes, no? Por lo que sea. Bueno, este pavo, tú. La guarradiña, ¿sabes? La peña con la guarradiña. Y roba bufo encima. Al Ares, venga, Ares sin bufo. Hasta luego, colega. Be careful, right? Se venga aquí a farmear. Enemy missing. Be careful, right? Tío, esto, tío. Vale.
Pillado esto. La verdad es que Ares ahora va a sufrir, ¿eh? Con ese Gigant, dejarlo sin el blue y tal. Madre mía, es una guarrada digna de estudio, ¿eh? Y le ha complicado la línea una barbaridad. Imagine being the first guy to die. Se come el gang. O sea, literalmente un puto bucón. Se come el puto gang, loco. Oh, you're on easy No se ha muerto el otro, pero... Lo único que tienes que hacer es no morirte ahí, ¿sabes? No morirte justo después de que te hayan regalado la línea, tío. Se muere. ¿Yo puedo hacer esto bien? No creo, la verdad. Hacerlo puedo, bien. Pero como tenía Enemy has been potis... slain. Le vuelven a robar. Uf, duro, ¿no? La fumada del Thanatos, ¿no? Intentando Oh, pelear hey, eso. we got a team this time. Van a sacar calentar ahí un poquito, ¿eh? La verdad. A ver. I'll attack left leg. Roof up. Ultimate is ready. Enemy missing. Este tío está haciendo una ruta más rara del copón, ¿eh? Damn. Enemy ultimate down. Enemy ultimate down. Tengo que irme a base ahora. Attack. Enemy ultimate down. Enemy has been slain. Está bien sobrevivir aquí, la verdad. Ha sido ulti del Tana. Oh, you're on Importante. easy street now. Positive Vale, que por el otro lado, no sé cómo ha pasado eso, pero ha pasado. There is no escape. Your right tower is under attack. No sé cómo ha pasado, pero ha pasado. A ver, podemos hacer eso. I peer into the infinite and through make a choice. Haremos de segundo divino esta partida. Contra Afro, tío. No hay más. No voy ni a pokearle, tío, paso. Savagery is this creature's only option. What a shame. Se lleva eso, tío.
poco rarete, la verdad, el play, ¿eh? Tío, está a rango de ejecute casi. Y con ojo que le pillan. No apetece ni pokear. No voy a pokear, tío. Es que gasto maná para nada. ¿Verdad? Un 3 no quita su vida, mira. Se me quitó muy poco incluso, tío. No vas a quitar poco, pero eso es muy poco. No a nivel 2 y tal, ¿no? Pero... Está bien. Enemy ultimate down. Súper tocho haberle forzado eso, ¿eh? Súper tocho. Parece que la Artemis esta la vamos a tener en la chepa durante un largo periodo. Pero yo que sé lo que hay. Es lo que hay. Está forzando, tampoco lo veo mal del todo. Voy a hacer esto. De lujo. La verdad es que limpio bastante rápido el combo entero, ¿eh? Está un poco contra la pared los minions con el 2 y luego el 3 le hago el doble hit. Y ahí vamos. Bastante random, la verdad. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Qué negativo de damage, ¿eh, gente? Tengo que pokearle por conseguir stacks, pero no por otra cosa, ¿eh? Pero da asco esto. Tres personas aquí glitchando, no estamos calentando, ¿eh? El glitcheo. Y aquí es pasarse. Eficiencia de farm, vale, pero no nos relajamos un poco, ¿eh? Yo tengo esto mal. Se va justo mi Artemis, tío. Cuando me están haciendo el engage, el cabrón está vaqueando y dice, voy a cancelar el engage. No, o sea, el back. No, no, me vaqueo y ya está. Mal por culo. Joder, macho. Hubiera puesto delante, hubiera puesto una trampa, cualquier cosa, tío. Game. Pavo, tío. O sea, literalmente se le acaba de solear una puta Caribdis, tío. El tío se ha puesto a intentar bodybloquear con el cacharro ese en vez de correr, porque no sé qué Caribdis atraviesa con el 1. O sea, demencial, la verdad. Demencial. Y a mí me sigue licheando hasta su puta madre, cabrón. ¿Qué tiene lo de los stacks? No. ¿Por qué pokea, tío? Digo, si tiene stacks aún te lo compro, pero si no, no lo entiendo. Voy a comprar esto. Y aquí también.
al ejecute. Group up. Make a choice. ¿Va a morir Seguimos? Supongo. Killing spree. Sí, ha muerto, sí. Your right tower is under attack. Your right tower has been destroyed. Puede llegar aquí al bufo. Puede hacer que la gente comparta experiencia con el mid laner, tío. O sea, esta gente son unos putos trolls hijos de puta todos, tío. Enemy has been slain. Joder. ¿Y por qué hay aquí un puto Heimdall? O sea, surrealista, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo nada. Destroyed a left enemy tower. Man, it's always the teammates, right? Okay. Oh, you're on Easy Street now. Bueno, ya han sido recreados al menos. Y otro tío, este tío se ha llevado la UI sin mí, tío. O sea, a mí me están grabando. Joder. Voy a ir. ¿Voy a pillar un Cronos Pendant aquí? Podría pillar Cronos Pendant o podría pillar la penetración. Voy a pillar Cronos Pendant. ¿Quién me tomas? Make a choice. Oh, hey, we got a team this time. La gente se suicida por matarme, tío. De verdad. Double kill. Literalmente. O sea, aunque me hubiera matado, se hubiera muerto él también. Pero es que por si acaso se suicida. Y otro que se muere, tío, ¿sabes? Es que es surrealista, tío. Bueno, porque este tío... A ver. Ya está bien. Enemy has been slain. Y no para de suicidarse gente, tío. Wow, that's like one more than one. All right, you're nuts. Demencial, tú. Demencial. Attack fire giant! Help! Okay. Retreat. Y todo el mundo deja de licharme absolutamente todo el rato, todo. Va más level la Artemis que yo. O sea, va level 15, pero me saca farm seguro, porque iba a 3 kills. Right! Enemy missing! Y yo 0. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Be careful, right! ¡Hostia! Enemy ¡Un sub! coming right! This could be a long game. Vaya. There is no escape. No sé si podemos pelear esto, la Has verdad. been slain. Hey! What's Yo that? creo que no. Ultimate down! Ultimate down!
Mata, pero que me ha dado crítico. Tiene puto rage en subnormal este, tío. Joder, macho. Your middle tower Oh, is under attack. tiene rage y me da crítico del básico, tío. Killing spree. Falso ese básico, tío. Falso. Necesito farmear, tío. Han cancelado la gol, con la tontería de tanto pelear. There is no escape. Your team has destroyed a middle enemy tower. Send them back. Dejaron aquí. Middle tower is under attack. Oh, you're on easy street now. Que pillo esto sin querer. Bueno, Attack the Gold Fury! lo utilizaremos, desde luego. Be careful. Enemy missing. Ultimate is down. Lo utilizaremos, desde luego. Awesome. Ultimate is down. Completed. Está solo este tío. ¿Cuánto dura ese puto stun? ¡Su puta madre! Brush it off. Y todo críticos, tío. La verdad, bastante agradable. Tana, Blink, Aegis. No, Blink, Beats, Ult. Blink, Beats, Ult. Enemy ultimate down! Enemy ultimate down! Tower is under attack. Oh, hey, we got a team this time. Bueno, está bien. Follow me! Man, it's always the teammates, right? Oh man, they gotta be sweating now. No sé qué quiero comprarme. Voy a comprar dinero. On my way! Ultimate is red! Ultimate is down! Deberían estar bien los compis, ¿no? Los enemigos no tanto. An enemy has been slain. Make a choice. Está bien el asunto, está bien el asunto. ¿Cuándo ha muerto el Tana? I'm on it. Enemies in middle lane. Power shall see them. Enemies in middle lane. There is no escape. Lo malo de esta partida es que Artemis es un support un poco raro. O sea, la ulti es muy buena, pero si tiran bits ya no tiene pil. Entonces... La ulti es muy buena para teamfight, ¿eh? Muy buena, pero solo tiene ese pil. Tal cual. O sea, es un poco raro como support. Ayuda para que forzar bits. Si no tienen bits, pues está bien, ¿sabes? Si no tienen bits, la verdad es que no pueden ni hacerte nada, porque se comen el stun y luego la trampa y están jodidos. Pero para hacer pil... Por suerte, como voy con el starter revivir, tampoco me importa tanto. No importa tanto, pero bueno. Be right back. Split push.
¿Por qué aparece un puto Heimdall por aquí atrás, tío? La verdad es que es surrealista esto. O sea, aparece un puto Heimdall random, tío. Mientras tanto... Aún muerto ya al final. Bueno, vamos a tirar al Fénix mientras estos hacían esta mierda. La verdad. Oh, you're on easy street now. Han perdido Fénix de derecha con este play. Middle tower is under attack. It was a good fight. Worth it, supongo. Enemy ultimate down. Make a choice. Pienso que voy mal, pero esta afro va peor aún. Lo que pasa es que no puedo pelear esto. Help left lane. Que el Tana seguro que viene. Como voy haciendo toda la partida. Voy a farmear un poco. Ah, está a la izquierda el Tana. No me gusta nada esa pelea que están peleando. No me gusta una shit. Oh, hey, we got a team this time. Attack fire giant. O sea, vaquear que pillo starter y lo otro. Ultimate down. Ha salido bien la lucha por eso, igualmente. No me gustaba, pero han peleado bien. Parece ser. Attack fire giant. Henry está baiteando ahí que vayan para la derecha. Vale. Enemies in middle lane. There is no escape. Toneado ahí bien. Y ha esquivado todo, pero no ha podido llegar a hacer nada. Y ya está, pues ahora tienen un Phoenix down. Deberíamos estar sólidos aquí para hacer cosas. There is no escape. On my way. Como por ejemplo para tirar el Fénix de la izquierda, porque tenemos que atacar a este. Attack left lane. Supongo que es lo sensato. Ya tengo esta arte de revivir, así que es más duro matarme. Make a choice. Ward here. Bueno, ha sido uno ulti por ulti, pero la ulti Ares yo creo que es bastante más importante. Martínez también ha tirado ulti por alguna razón desconocida. Uf, qué daño, tú. ¿Qué daño he hecho aquí, eh? Enemy ultimate incoming. An ally has been slain. Enemy ultimate down. Enemy ultimate down. Enemy ultimate down. Ok, no sé qué ha pasado ahí, pero estamos perdiendo. Medio perdiendo. What is that tree? Just kidding. Two of them. That's more than Bits para el one. cooldown. Killing Y que se mueran ahí unos cuantos. Oh, you're on easy street now. There is no escape. Pues ha salido bien el asunto un poco, ¿no? ¿O qué? Phoenix. Endless options. Y está uno de vida. El revivir así que no me importaba, pero la verdad es que no me esperaba morir de un hit. Quería tirar el Fénix al menos, tío. Joder, qué asco. As expected. ¿Qué ha sido eso? I am ¡Hostia! ¡Un sub! A ver.
Man, it's always the teammates, right? That's not good. No worries. Ha sido worth You it, are supongo. so good. Muy poca pen tengo, la build está de mierda. A positive. Muy poca pen llevo. No me gusta mucho. Pero bueno, tienen 3 Phoenix Down. Partida ya pinta bien. Está en 3 Phoenix Down, pinta bien la partida. Mejorable, ¿no? Pero decente. An enemy has been slain. Se han cargado ahí a un carry. Will falter. No being can remain hidden. This could be a long game. Enemy ultimate down. Enemy ultimate down. Estoy out. Make a choice. Tiene una pinta fea de cojones. Pero fea, fea. There is no escape. Aunque bueno, su titán sí que tiene una pinta fea, la verdad. Está reventado. I'll attack the Titan. Attack Fire Giant. Yes. Follow me. No worries. Attack. Enemy ultimate down. Está de aquí, hombre. Stop dying. Damn. Qué dañado, cabrón. I'm on it. Endless options. I'll attack the Titan. Oh, you're on easy street now. Oh, hey, we got a team this time. Wow, that's like one more than Pues one. sí, se han vuelto un poco locos, la verdad. Se han vuelto un poco locos. Enemy ultimate down. Enemy left. Se mueren por ti. Ya, ya, es así, es así. O sea, me quieren matar. Hay algo que es un hecho y es que me quieren matar. Pierden la partida y me matan muchas veces. Yo por mí perfecto, la verdad. Por mí perfecto. Matarme me matarán muchas veces, pero... Si workeamos... Perfecto por mí. 31.000 de daño hecho al final igualmente en la partida, que no está nada mal. 31.000 de daño. Se queja de que ha hecho solo 16k afro, pero ha hecho 12.350 de healing más lo que se habrá curado a sí mismo. Es un montón de healing, la verdad. Lo que pasa es que se han metido unas sinteadas que no veas en medio. Con los diveos pochos y mierdas guarras, tío. ¿Sabes? Jugando ahí como borrachos. Sí, Jota. Vamos a jugar. Hoy ha sido un buen día. Estamos en 2500. No subiría a Master nunca. 2560 seguimos en diamante, tío. Pero bueno. Sí, vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Qué cuenta juega contigo? Es que no la he tocado, ¿eh? ¿Qué era la de Levelone o la otra? Estoy en promo ya, bueno, entonces perderé. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Coxan, muchas gracias, 4 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Y Gernay con los 22, muchas gracias. Hashtag con los 18 mesazos. Dice, cada vez más cerca de mi camiseta. Cada vez más cerca, más cerca. Axelini, muchas gracias, tío. Axelini con los 14 mesazos. Muchas gracias, crack. Cabra de madera. ¿Cuál será cabra de madera, gente? Levelone, creo, ¿no? O la Murph. Levelone era cabra de madera.
Creo que sí, porque la Murphy Warchineta, ¿no? Hostia, no me acuerdo, igual, pruebo una. Warchimurf. ¿Me acuerdo de la Password? No lo sé. Intento a ver si es esta. Creo que me he equivocado. Sí. Warchiwar 1, 2, 3. ¡Me han pillado! ¡Ojo! La cabrita de madera. O sea, me da para una J porque a la 9 hay patch. Pero vamos a echar esa una, al menos, ¿no? A la 9 hay patch notes. Entro al Discord de los Warchimaníacos. Vamos al lío. De que nos jugamos la vida, ¿eh? Mira esta cuenta, 1500 de MMR, chaval. Diablo. ¿Qué tal? ¿Ya la has probado? No. La verdad es que habrá que empezar a probarla pronto porque, bueno, pronto la empezaremos a probar en Ranked si está OP o la veremos en Ranked si está OP y ya está. En el podo es que hemos jugado una partida o, bueno, 7 partidas y estamos en este MMR. Diabólico. A ver, un 4-3 tampoco fue el mejor parcial, ¿no? Maman médico, hostia, es buena esa, ¿eh? Es una buena partida para Maman medicina. Pues no, porque soy support. Bueno, J me tradeas seguro. J flexo. Y jugamos Maman Medic. Yo normal anul la veo me. No lo sé. Yo es que la probé y cuando la probé no me pareció especialmente buena. También te digo, hice una build un poco rara. Creo que a skills puede funcionar mejor. Pero no me acaba de hacer el peso tampoco, porque creo que el 1 le baja mucho daño. Dices, sí pega rapidísimo, pero pega poco, ¿sabes? Pega poco para lo que pegan otros picks. No lo sé. Pero quizá Skills mete un buen combo con el 2-3-1 y te destruye, ¿sabes? Porque el 2-3 tiene pinta de pegar bastante fuerte. ¿Hay alguna chance de que mi amigo consiga comprarse una skin de Transformer? Una rebaja. Pues si ponen rebajas, sí. Si no, no. Pero las crossover creo que no suelen rebajar mucho, ¿eh? Sinceramente. Las... ¿Cómo se llaman estas, tío? Las colaboraciones. No sé cómo se llaman. Ya empezó la intro de la patch notes. No, no te preocupes, que hasta las 9 no hay patch notes. Crossover era, creo. No sé si es crossover. Es crossover, puede ser, ¿no? Pero es que pienso en crossover ahora y me viene a la mente un puto coche todoterreno, ¿no? La verdad. Cameo, bueno, cameo. Relativo. Soul Gem también. Nada de locos. Todo 3 jungla esta season. No lo sé, la verdad. No lo sé. Las patch ya empezaron. Que no, chavales, que no empiezan las patch, coño. Empiezan a las 9. Las estoy viendo, a ver. A ver qué estáis viendo. Pero ¿cómo empiezan a las 8 las patch? A ver. ¿Esto qué es? Update Show, Netherbeast. ¿Por qué están empezando? ¿Ya han cambiado la hora en Estados Unidos? ¡Diabólico! Me salgo. Cambió el lunes, pues nada. Rip the Dream. Bad notes. J, le dan luego después de las patch porque acabarán mucho antes.
Le das después. Pensaba acabar después de la patch, pero al ser a las 8 me da tiempo a echar 2 o 3 después. No. Pues Rip the Dream. Pues le damos mañana si quieres. ¿Mañana te apetece darle o qué? La noche se deja Helligers. Hay que democratizar planetas, ¿no? Joder, que quería estar jugando. Sí, sí, se lo sé. That is one buff Zeus. That is one buff Zeus. Homeboy got the summer bod ready. Yeah, I think that's Mike. Pues han cambiado la hora en Estados Unidos, gente. Aquí estamos. Pan notes. Let's go. Yeah. Yeah, and he's got a new weapon too, which I think is really cool. The fact that he's like got all of Pues this, hemos like, perdido una cool, parte de skins, ¿no? Supongo. jewelry and adornments and stuff ¿Que hemos is perdido really una parte de awesome. skins o See qué hemos kinda, perdido, like, gente? chains ¿Alguien sabe algo? are breaking. Esto es de He's Smite really 2, gaining ¿no? ¿O qué? power and, you know, Esto será un render de Smite 2, ¿no? ¿Qué es esta skin? ¿Qué es este bicho? Es la polla. It's all about Form 3, Oh, right? Yeah. Oh yeah. Pediste información de Smite 2. The like wing gauntlets Zeus are tier incredible to 5. look at. The silhouette Ah, vale, really, pero like, es skin de Smite 2, changes no, quite a ¿no? bit between each piece, but it still Se ve feels chulísima, like a tío. very magical character throughout the whole thing, and the weapons I think is Esto es really the biggest Zeus. deal for me because like Smite 2 tier just 5, having ¿en these, serio? like, giant magical fists alongside you is ¡Diabólico, so cool. chaval! It completely is. I don't know. I'm lost for words. And And I don't know if you said this out loud, but this is a cross-gen skin. So you'll get this skin in Smite 1 and in Smite 2 Yep. if you buy the Ultimate Edition. Sí, el Julio dijo ayer que estaba con fiebre, ¿no? O algo así. O lo he leído por Twitter o no sé dónde coño lo he leído, pero sí, dijo que estaba malo el Julio. Así que no creo que haga directo hoy. A lo mejor hace un rato cuando se encuentre mejor, pero normalmente por la noche la fiebre sube, ¿no? The ultimate rain down from above. It just, if y'all have kept up with some of the deep dives we've been doing, y'all will be as hype as I am to see this live in action. Even if he's ulting you and you're being dominant, you know, it's still. Se enfermó por el Barça. at least. Hombre, el Barça le trajo demasiado desestrés, ¿no? Porque ganaron y tal. Oh, this is the VXG. That's cool. Yeah, dude. A weapon like spiraling. Qué around. duro, ¿no? And he's still throwing around his lightning bolts as per usual. Dios, mirar esa You can espada dando see here vueltas, how tío. when he throws out his shield, it is really Yes. whatever weapon he's ¿Por qué en vez de un escudo tiene un So, Form one's got espadote? the sword, and then, of course, calling down the magical lightning storm of purple, Y epic está guapardo, lightning. cabrón, este puto Zeus de mierda. Black trail that comes off as the lightning strike. That kind of, it sits there for a while. It lingers. It's a really cool after effect. Yeah, for sure. Yeah, and the thing about these evolving El 2 se tira como más rápido. No sé, a lo mejor le han metido un buff. Puede ser que haya recibido un buff en este parche. La evolución, gente. A ver cómo se ve. ¡Oh, ha cambiado el arma! Fijaos, ¿eh? Ahora tiene como una hacha. You got the bigger axe floating there. You know, you're starting to see a little bit more of his power come out. And like, I don't know, it's starting to come to life, right? Yeah. Oh, he's like got like the power pose going on here. He's got Sí, a parece un little poco extra pose, ¿no? lightning effect going on as well. Pero este pose de rayo, ¿no? Really, really Un poquito. sick. Yeah, that weapon spiraling around is still as threatening. Went from giant sword to giant axe, stab. It's just, and it's so cool that the weapon, like the actual model of what your shield is, changes as the skin evolves. ¿Cambiar el skin del golpe en el suelo, tío? Supongo que sí, ¿no? Es que no me he fijado tanto en el otro hit. A ver la ulti. Te has quedado sin maná, colega. That feels like next level for Zeus players. That's awesome. And again, it's cool watching the evolution of. Similar, si no igual, ¿no? La ulti. Bueno, espera, sale como una especie de armatoste alrededor, ¿no? Que parece un poco abducción aquí de un ovni, ¿no? I mean, when you're becoming a god, you know, you start to get a little bit more. There are perks to godhood. Oh yeah. Literalmente te voltea al Zeus y te enteras, ¿eh? Let's check out the third and final. Te voltea al Zeus y definitivamente te enteras. Yeah, dude. This final form is Me mola just- que han it's hecho so como que el cool. Like, personaje no es. when we were running playtests with this skin, we were Dios, con alas ahí se mueve con el UG ese, tío. Con el especial. Yeah, Dios. watching the weapon hands track his Lo que pasa que actual aquí es hands jugable crazy, aún like, porque han they're hecho que los very brazos. sensitive of the character. Tiene como unos brazos externos raros Wild to look at. He has the full y hace una power animación rara. Sí que cambia cada vez el 2, Mirad el 2 en el suelo, tío. Dios. Dios, eso baja FPS, ese chaval. Y se baja FPS, chaval. A ver la ulti. ¡Me voy a mi planeta! Nah, salen, aparecen un par de espirales más ahí en plan. Bastante chulo, la verdad. Bastante chulo. En el suelo se ve muy similar por eso, pero el 2 en el suelo está muy guapo, ¿eh? Super incredible to look at. And again, this is
the Ultimate Founders Edition. You get that. This will be waiting Casi no se ve la in all ulti. of its glory in Smite 2 and will be ¿Ha ready ultiado for al you to hop Zeus? in and Creo start que using no. right away, Me voy a mi planeta. So, as well as all Ojo, the other Might of things Founders you can do. Edition, So the Ultimate alpha access that you Edition. chose on the, you know, platform you purchased it Dice on. Everything previously maintained from Standard and Deluxe Edition Plus. Ultimate Edition, Avatar Badge, Ascension Passes for the First 23 Gods. First 23 Gods. ¿Y qué pasa aquí? What? Man, and I don't Y know, I can nueva talk tier about this all 5 day, Cross-Gen but then Zeus we wouldn't skin. have time for the rest The of the show, Fallen and that would Zeus. make me sad. O sea que en el So, Full get ready Founders for those. Edition They're este coming viene la soon, tier and we don't have 5 a hard y un date montón for de you right skins now, but y they're varias on the way, cosas. and you know, it's just Estará available soon. Get ready to win the Mate Founder Packs and play the Future Thing in Smite 1 and have it waiting for you when Smite 2 launches. O sea, en cuanto salga Smite 2 tendremos la tier 5 ya de Zeus. Todo el mundo jugando Zeus con la tier 5, tú. Diabólico. You will have to go to Smite 2. You will not, like, if you go to the Smite 1 DLC. Te garantiza pase al alfa también. You'll pre-order these Founders Editions and then you'll get all the content. Pase al alfa. Buah, pues entonces tendrán que esperar en sacarlo, yo creo. Si garantiza pase al alfa, tendrán que esperar un poquito en sacar ese pase. ¿Por qué? Porque vas a tener un montón de gente entrando al alfa y tienes que tener todo bien preparado, los servidores y todo, ¿sabes? No es lo mismo nosotros que lo probamos, ¿sabes? Y tenemos una gente probándolo y tal, que meter una marabunta de peña que se habrá comprado esto, ¿sabes? Explota el juego. Si os digo la verdad, aún no he vinculado mis cuentas, tío. De hecho, ¿tengo cuenta en Smite 2? No lo sé. And I think that's No lo sé. everything that I wanted to talk about. Oh, I don't think we said how much the Ultimate Edition is. Go for it. So, $99.99. So it's, you know, $30, $60, $100 are the three different levels of the Founders Pack. Scaling, yeah, it's a logical scaling. And again, link those accounts. That's important. That's so important. We've been talking about legacy gems. I've been nailing it into y'all every single time. Han dicho 30, 60 y 100 pavos o algo así, pero ¿de qué hablaba? You can get just by getting those accounts linked up. So please, friends, go and link those accounts. We want you to have all that stuff. So anyway, I'm gonna quit blabbing. Sí, tengo que quitar el no Steam o el no Epic porque si no, no deja vincular ya. All of the amazing stuff I just talked about in a quick video, Ro. Here at Titan Forge, we've been working really hard on Smite 2, and we're very excited to get the Founders Pack into you guys' hands. The Founders Packs are your guaranteed way to get in and participate in our Alpha Weekend playtest. Monetization Lead. Me gusta que le pongan ese título, ¿eh? Directamente. Sí, yo me dedico a sacaros los This is your dineros. chance to get into the Battleground Más early, skins, see venid. what Smite 2 is like, and give us all of your feedback while you play. ¿No se puede poner subtítulos? No. En YouTube. Founders Edition, the Deluxe Founders Edition, and the Ultimate Vale, Founders hay Edition. 3 Founders Edition Plus, distintas. Pre-order any pack before the alpha ends to get the Cacodemon Ymir skin. Vale, con cualquier pack The te viene el Founders Edition Cacodemon. pack gives you full game access, all Smite 2 gods forever. Todos your los unique Smite Founders gods, ¿eh? Avatar and badge, and Vale, o sea, el 2 Founders times Edition, Legacy gente, gems. 2 por The Legacy Deluxe Gems pack además, includes all of that, y tienes el plus God Pack, ¿eh? The cross-gen Night Stalker Neath skin, and Ascension passes for 11 Alpha Launch Weekend gods. And the Vale, Ultimate Edition 11 skins offers en los all Alpha Deluxe Launch. Edition features, along with Y en la Ultimate tiene Tier todo 5 eso, cross-gen y además The la Fallen Tier Zeus skin, 5 Ultimate Edition Avatar, Badge, and Title, and Ascension passes for 23 Alpha gods. y Ascension We wanted Passes. the Ultimate Founders Packs to be really exciting, so we've Tier included 5 de Smite Zeus, la han 2's enseñado. first ever Tier 5 skin for Zeus. Mira, mira, esta es la This Tier Zeus 5. skin, by the way, is Yes. cross-gen, which is pretty dope. Mírate el and Smite it 2, looks chaval. amazing. Esto es el It's really Smite important 2. for us to find Está ways to guapo, reward ¿eh? our Smite 1 players. So all Ya lo he Smite probado, ya lo he players get probado, la legacy verdad. gems in Muchas Smite veces. 2. The Founders Pack purchasers will actually get double their legacy gems in La Smite. Ascension, ¿qué? Serán las If típicas you skins buy the recolor, ¿no? Founders Pack before beta releases, ¿O qué you coño get es eso? Codigo and Ymir Las again Ascension for no son las Smite 2, skins and it's recolor gonna be normalmente. amazing. Another benefit to purchasing the Deluxe and Ultimate Editions is access to the Ascension system. It's a reimagining of the God Mastery system that No, we had in Smite no te lo 1, dan. and we're excited for Y no es players una to get estafa cross, to tío. master gods O sea, in new and literalmente son exciting juegos ways in distintos. both those systems. The teams are working so hard, and we can't wait to get it in your hands. We'll see you on the battleground. In Smite 2. Fuck yeah. Become a Founder. Dios. Pues preguntaré si me van a dar alguno de los pases. Si no, me compraré el de 100 pavos. Qué remedio.
They could do this. They're amazing. I love everybody I work with. Esa tier 5 de Zeus, chaval. Tiene que caer de una. ¿Sabes? Hay tres. Creo que cuestan 30, 60 y 100 pavos. Y'all excited to talk about some stuff here in a minute? Dude, unbelievably excited. I've been excited for weeks. I'm not gonna lie to you. I've been, every time you tweeted about it, I was like, I know. I can't. I was on vacation. I was thinking about it. I'm not gonna lie to you. It's hard to not when you're just so excited about everything coming towards the game. Well, I am excited to give y'all the chance to talk about it, but we have a few more things to go through. I know y'all are gonna get sick of me talking. But let's do some news real quick. So y'all got all the big news right up front. We have some other really cool stuff in the works as well. Cositas. You might have remembered me talking about the Content Creator Cup. So La Content Creator Cup. Continuing. It's still going. Empieza ya, la de NA. Por cierto, yo no me presenté a esto. No me apetecía mucho, la verdad. Porque son los findes y ya sabéis que los findes tengo lío por lo general. Así que dije, mira, pasando. Podía haber hecho un team y tal, pero... Pasé. No, porque hay de Europa también. Hay una en Europa. Hay en Europa y en NA, pero digo, ¿para qué? ¿Sabes? Me da pereza. Simplemente no quiero jugar los fines. No subí una tabla en Instagram. ¿Una tabla de qué? ¿Y por qué en Instagram? Solo en Instagram. Calendar celebration event that we're excited to talk about. So y'all should be familiar with these if you're longtime Smite fans, but if not, mira, aquí está. Essentially it's just a big old celebration. Que son $40. For y'all from us. There will be a big old no, 30, 70 y 100, ¿no? 100 pavos son unos calentados. O sea, 100 pavos son unos calentados. O sea, la de 30 es God directamente. Porque hablamos del God Pack directamente para siempre, por 30 pavos. Dólares encima, que no son ni euros. Por lo cual está súper bien. Súper bien, $30 God Pack para siempre. Pero 100 pavos es la típica calentadiña que me voy a pegar. Si no me lo regalan, me la pegaré. Pero es calentada, cabrón. ¿Sabes? En Smite 2, para tener todo desbloqueado, 30 eurillos, sí. Bastante barato. La de 30 no te hace... Sí te da acceso a la beta, lo ha puesto, lo ponía. Bueno, si lo han cambiado en el... esto... no lo pone. Smite 2 Full Game Access. Now something crazy about this, and uncharacteristic, this is actually a rare exception to a system, is the cross-gen system. This is a cross-gen skin. It's a free cross-gen. Queda la de 100 en la tier 5 de Zeus. Y todo lo anterior, ¿sabes? Then you'll get this wonderful skin for free in Smite 1 and Smite 2. And we have a Smite 2 ¿Qué es este recolor de Anubis? Yeah, that's awesome. Vale, y esto es en Smite 2, ¿no? It is very incredible. Just I talked about it a lot the last time that we talked about skins in Smite 2, but you really can just tell the difference in quality between the textures. I mean, the materials. Pero ¿qué es esto exactamente? Es que no sé lo que es. ¿Qué era un recolor o algo así? Es que no sé qué es. Es gratis, creo, o algo así, ¿no? Creo que es algo de un evento. Creo que es gratis. En la tier 5 Anubis. Anubis albino, ya está, tío, no pasa nada. So it's going to be a new chest coming out with a Loki skin, and we have Slasher Loki. Now I like this one a lot. This one's good Loki. ¿Y por qué tienes que poner esta escena en la carta? O sea, ¿es necesario poner esta escena? Que parece el DVD directamente. ¿Sabes? ¿Es necesario? I don't know what particular genre of horror that falls under, but I'm there for it every time. Yeah, he's creepy, but cool. Es totalmente DVD esto, ¿eh? That's fair. Like Halloween-esque. Yeah. Anybody carrying bloody tools with a pair of, what is that, pliers strapped to their... La máscara no se parece en nada, tal, ni nada, solo es un carnicero, pero... Pero está guapo, la verdad, ¿eh? Está guapo. You know what's cool about this? He's got two different weapons. That's really sick. Oh, that is actually really cool. Tiene una puta sierra y una daga rara, ¿no? That's awesome. And
Está guay. business formal too. Like, He's got a tie. yeah, you know, when you're killing your enemies, that's a big day for them. Para los you know, everyone's wallpapers. Sí, sí, está fuerte para los So wallpapers. this, like most other skins, Habrá que ver cómo suena, cómo es el decoy y demás, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, la verdad. At the dawn of Smite 2, and here's the Smite 2 render to show you. Zeus the Killer. Oh. It looks so good. Y también está en Smite 2 todo esto, ¿eh? I don't know. The Porque estas son de las dirty crossover, entiendo yo, ¿no? Son del evento crossover esa. aesthetic Guau, qué of the guapo esto. outfit, just the way the La verdad. materials look in Smite 2 highlights it so well. Yeah, I think the detail in the outfit and the textures. Eso pensábamos, Pedro, pero se ve que ha cambiado la hora en Estados Unidos. Entonces, era a las 3, pero las 3 ahora allí son las 8. To like the posing and you know, as we go actually into, you know, playing Loki in the game, I'm sure the animations as well are going to look awesome with this. I just think like Smite 2 is so cool. It is Such a nice so, upgrade. It is so cool. I'm never gonna get sick of saying that. So that ¿Han enseñado de Thunder? Sí. And now we're going to an event that y'all should know and love, the Immortal Honor event. For those of you who have clicked the infamous buy all button, you'll just be getting these. The things we're about to show off, you'll have them. But if not, then maybe these will be the things to convince you that it's worth it, or at least to buy the chapter or the individual skins. Up to you. So first up, we have Thanatos, Cosmic Executioner Thanatos. Dude. A ver qué tal este Thanatos in-game. La carta está guapa, ¿eh? El wallpaper este. A space guy, but he's kind of like in that same vein as like the infinite skins. A ver qué tal almost, where they in-game. have, like, Pero se ve parts guapa, ¿eh? missing, but it makes sense somehow. They're held together by cosmic energy. Y esas son las 2:30. 2:30. And there's a Smite 2 render. Pues se ponían que era las 3, ¿no? Because you know these are cross-gen. Ooh, he's got like crystals and stuff too. And you can really tell like the Oh, y encima tiene ahí la sala rollo. Parece como un poquito que han reutilizado la que hay ya, ¿no? Que es la robótica, pero la hayan remodelado a esta como futurista guapa, ¿no? Con cristales. Está guapa, la verdad. Me gustaría verla más in-game, los sonidos. Eso también impacta mucho, ¿no? Ese tipo de skins. Odin también. Uf, está guapo este Odin, ¿eh? Este Odin intimida de cojones, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. No, estas son para... Son las del evento, pensar que son todos las cross... Son cross... No sé cómo se llamaba, tío. Cross no sé qué. Que es que estarán en todos lados. En Smite 1 y en Smite 2. Si las compras en Smite 1, las tendrás en Smite 2 también. Crossover eran. Crossgen eran. Las crossgen. Crossgame, no inventéis, gente. Crossgen. Cross Generation, gente. Eran crossgen. Tony Cross sirve también. Sandro, no llamemos al mal tiempo, hombre, que están sacando el Smite 2. Uf, está guapa la lanza aquí, ¿eh? Ese efecto hiper brillante. Dios. Ganitas de testearla en Smite 2, ¿no? ¿O qué? And they're still doing it, but now they're working in 2 systems at the same time and making stuff that's somehow amazing in one, and then like amazing plus ultra limited edition, and like it's just, it's amazing. Incredible stuff. It is incredible stuff. It's awesome. So those are the 2 skins you can look forward to in the Immortal Honor. Ahora la enseñan in-game. A veces sí, a veces no. Immortal Honor is no siempre all las Smite 2 enseñan. skins. So not only are the skins verifying gods that will be in Smite 1 when it goes on release, haha, but it's also, it's just a chance for you to own some cool skins in Smite 1 and to have those skins sitting there waiting in Smite 2 when it's time to dive in and start playing on Battleground 2 Electric Boogaloo. So check it out. Again, there's 3 ways to buy. You can hit the buy all and just get everything for the rest of the year, because it is 2 skins every update for the rest of the year. Están hablando del evento de Crossgen, básicamente. Están diciendo eso de que cuando sale una skin, en ese evento además te asegura que el dios va a estar en Smite 2, cosa que está guay, y que además esas skins se están esperando en el Smite 2 cuando salga. You want to double your gems? We're still counting. We're going to double. If you were like, you know what? I like Odin. I'm going to buy all on that. Duplicarás, o sea, ¿cuántas gemas, gente? ¿Cuántas gemas de Legacy de estas tendré yo en el Smite 2, chavales? Con la de gemas que me han dado y las que he comprado,
¿Cuántas gemas con el por 2 voy a tener yo, tío? Yo voy a tener infinitas gemas, ¿eh? I've talked too much. I need y'all to dive into it. So, first we have some game mode stuff to talk about. Kicking it off with just ¿Lleva mucho hablando el Padnut? Pues yo empecé hace 20 minutos, pero no empecé hace 36. Oh my gosh, it's time. All right. Very excited to see how Quizá 300k, ¿no? 150k gemas. Yo creo que sí, ¿no? Habré pillado. Pero más que eso. No lo sé, ¿eh? Más de 150k gemas. Puede ser. Mira, Game Mode, balance, notice, available in all ranked modes. Y meten soft reset, chaval. Soft reset ya. Pero si no llega ni a Master, tío. Diabólico. Next up, Joust. Just a little pre-match change. Yeah, so we've been getting a lot of feedback about Joust, especially switching back to the Jade Corruption map. Yeah. That it was getting a little bit difficult. Si empecé a jugar ayer. Really make your selection, so we wanted to add just a bit of extra time there at the beginning to make sure that you're feeling okay getting to your buffs. No me desagrada el soft reset, ¿eh? Había ya algunos que estaban en el cap de Elo y había gente llegando al cap. Un soft reset me parece guay porque haces que la gente siga jugando con sus cuentas y no con Smurfs. Creo que es bueno para el juego. How about the now unbanned gods? Yeah, so previously we've been doing kind Creo of que está bien. performance-based bans. This is our first kind of thematic ban that you'll see, and we're going to try. Vale, Duel Balance. Han vuelto a hacer lo de los dioses baneados y tal, gente. And you know, this like performance-based banning has been fun, it's been cool, but we want to try something a little bit different. And this is going to be kind of old gods out is the theme. Really? So every god during Smite 1s, Alpha and Beta, is now banned in Duel. So all of the new gods are kind of around to play, and you know, Han hecho algo distinto. Han hecho como que los dioses viejos están baneados en Duel o algo así, los viejos. Un poco raro, al parecer. O sea, a lo mejor no han baneado cosas rotas, han baneado cosas viejas. Curioso, pero que me baneen a Bacchus me toca los cojones, tío. Yo que soy main Bacchus en Duel. Yeah, so it's 38 new ones. Yeah, especially with the themes. And we're interested to hear what you guys think too. If you guys have a cool theme that you want us to do for Duel, like let us know. And we'll have a discussion about it. It's like challenge runs for Duel. It's pretty cool. It's pretty fun. I've been enjoying it a lot. All right, well, cool. So next up, Conquest, and we have a whole lot of one change for Conquest to talk about. Jungle Shop. Jungle Shop's just getting a little tweak. Ven, cambian el efecto de la jungla de la tienda, gente, para que no se... para diferenciarlo con otros efectos existentes, como por ejemplo el Brawlers, ¿no? No lo habían pensado, ¿verdad? Que tengan el mismo color. That's one of those changes that's just cool. That's cool. Thank you. Y dices, una tienda, y no era una tienda. So next up, some of y'all might have seen this. Que solo tienes que mirar el minimapa, pero... ¿Y si miro el suelo, qué pasa? So first of all, domination's coming back. At least for a little while anyway. So talk about what I mean, you know. Vale, gente, domination. ¿Cómo se hacen los puntos? ¿Vale? It's pretty old, and you know what? We felt like it was a little dated. We've done a pretty big update to how scoring and just in general how this mode plays. Okay. And so we're very interested to hear what you guys think about this, and certainly vote by your plays as well. If you like domination and you like these changes, let us know and keep playing it, and we'll take the data from there. But with that being said, let's actually dive into those changes. Vale, pero parece que quitas como puntos al rival o algo así, ¿no? Quitas puntos o algo así en Domination. ¿Qué es Domination, tío? El mejor modo de juego de Smite, tío. Antes de que existiera, antes de que lo quitaran y Assault pasara a ser el mejor, era Domination, tío. Era el que mejor me lo he pasado yo. De todos los modos de juego será Domination, gente. Me encantaba Domination. El mapa egipcio, sí. Era el que tenías como 3 spots que tenías que capturar y defenderlos. Buah. Jugaremos Domination, ¿eh? Jugaremos Domination. Seguro que voy a hacer una serie de Domination. Me apetece jugar Domination. Definitivamente, me apetece, ¿sabes? El reto, ganar una Domination.
Pero me encanta Dominating. Dominating. Whenever the enemy score reaches 0. So that's the TLDR on that. It's every 3 seconds, depending on how many points that you have. But Igual están tendeando para meterlo al 2. Igual. Igualmente, de momento en el 2, gente, no creo que se van a centrar de momento en sacar mucho modo de juego. Lo importante es que lo saquen bien. Yo creo que sacar un modo de juego es muy fácil. Una vez tienes el juego bien hecho, un modo de juego lo sacan en nada. En semanas. ¿Sabes? Pero tienen que sacar bien el juego base. Que todo esté bien, que los dioses estén bien, las físicas, todo, ¿sabes? Y luego un mapa, lo sacas en nada. Al final, que es un mapa, las mecánicas de ciertos mapas muy sencillas, ¿sabes? No se puede, Julipan, la verdad, porque resumirte 30 minutos que llevamos escuchando en 2 minutos pues, está chungo. Vale, los minions que pasen ahora dan oro global y experiencia. Casi o sea, eso. que hacer pasar minions no quita tickets, pero da oro a tu equipo. O sea, que es importante que vayan pasando los minions, ¿eh? Está guay. A la Z Dominations, cuidado, ¿eh? Con las Domination abecedario. William, con los 26 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Pues no sé cuánto quieren dejar el modo Domination, pero si lo dejan como fijo, pues no lo descartaría, porque la verdad es que Domination me encanta, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy pensando en Domination y me apetece jugarla ya. Me apetece jugarla. Voy a jugar Domination, 100%. A ver, hay algunas cosas más, Pedro, y yo, pues depende. Si me lo regalan, me pillaré el de 100, y si no me lo regalan, me pillaré el de 100. Pero porque soy creador de contenido, Pedro, ¿qué quieres que te diga? Es al final, no puedo no tener el content, tío. Si me dedico a esto, cabrón, ¿sabes? Si me lo regalan bien, si no me lo compro yo, es que no me importa. O sea, al final es parte de inversión en el trabajo, ¿sabes? Si te lo regalan, suerte una de 100. Podría hacer sorteos, ¿eh? Hemos sorteado cosas más caras que 100 euros, ¿eh? La verdad. Que se lo digan el que se llevó el PC. No matter who is standing on at the time. Yeah, I think we had a lot of positive reception with the beacon, especially because, as multiple different teams are on it, and the kind of interesting engagement points that get made from how, the bar fills and stuff like that. We wanted to take those un PC. Creo que fue cuando... No sé si un mundial muy loco o el Subatón. Creo que fue en un mundial muy loco. Estuvo guapo, la verdad. As a long-time beacon stand myself, I love having neutral objectives to fight over. It gives you an obvious, right? Hey, I know what I am. So we have a few fue calentadilla, la verdad. So speed orbs are now present in domination, yeah? Yeah, this one's like a fun one. This was kind of looking at the map and saying, what are the things that players want to do the most, and they really want to like get out of base and kind of. Han añadido también speed orbs y cosas así, que son orbes de velocidad de movimiento para que la gente llegue antes a los sitios para que sea más dinámico. Lo desgrabas el pack. La verdad es que no desgrabo esas putas mierdas normalmente. Los Thunder Packs hay de 30, 70 y 100 euros. And we actually set them up kind of on the map to be like a circuit where you can kind of go from speed orders. Okay, that's cool. Ya está en la venta, no lo sé, pero han puesto en smite2.com, no lo he mirado. En dólares, sí. Felt so good. Instantly in that test we were like, yeah, we need to do this. Yeah, this felt great. Like playing a racing game and el de 30 hay que comprárselo sí o sí. Básicamente porque es el God Pack, gente. Entonces, por 30 euros te compras el juego. Ese hay que comprárselo sí o sí. Es el juego, ¿sabes? Yo me lo compraría sin dudarlo, porque si a veces no quieres jugar tanto para tener todo el favor y todo, y puedes aprovechar con el favor para recomprarte otras cosas, como por ejemplo recolors y demás. Yo recomendaría el de 30 pavos siempre, porque además apoyas al juego, que es algo muy bueno. Los otros son pijada pura. Te los compras si quieres. Pero el de 30, yo creo que como el God Pack es una compra necesaria de toda la vida. Puedes no pagar, evidentemente. Puedes viciar mucho y tal.
Pero resulta que en los juegos free to play, si nadie paga, el juego se muere. Entonces, si quieres jugar al juego, págalo, coño. Son 30 putos euros. Además que te da acceso al alfa, el de 30, por lo cual es muy worth it, ¿sabes? Porque podráis probarlo en cuando salga el alfa, ¿sabes? Claro, claro, Abriot. No, ahí está cada uno en su derecho. Al final no te tapan... La gente paga 1000 euros a día de hoy por una tier 5 cuando es para caridad. Así que seguro que 100 lo pagan encantados de la vida por una tier 5. De hecho, a día de hoy una tier 5 te vale eso, más o menos, 80 euros, ¿no? Porque te tienes que gastar 8000 gemas en la Odisea. Así que es lo mismo. Lo que pasa es que te vienen más skins, pero... ¿Sabes? Que te vendrán 23 Ascension Skins o Ascension Pass, que no sé ni qué cojones es eso, la verdad, pero bueno, ya lo veremos. El de 60 tiene la tier 5, en principio no, Z. No, el de 50 tiene esto, mirad, a ver. Let's do it. All right, so Envenomed Executioner, the EE is up first. Yeah, so we've heard about this item. It made its debut No puedo abrir la página. and it was very, very popular. We are really happy to see people being flexible with when they are picking up the actual upgrade to it because we wanted to make sure one of the main Tiene una Night Stalker skin, mira esto. Anti-heal, anti-shield, no stacks, 4 stacks. Han nerfeado al Executioner, es normal, tío, no tiene sentido, gente. O sea, directamente pegabas un básico y ponías full anti-critic, o sea, anti-healing y tal. No tenía ningún sentido. Mirad, gente. Esto es el pack y tal. 30 pavos, 60 pavos, 100 pavos. La Crossken skin es de tier 5 por 100 pavos. O sea, tiene sentido, ¿eh? Simplemente tenían que hacerlo. No tenía sentido que de un básico aplicara full. Es como, yo que sé, ¿para qué te ibas a hacer una Toxic nunca? Bufa al Mannequin un Quality of Life que no tenía ningún sentido, tío. O sea, era imposible curarse con este puta mierda, tío. El Mannequin era una basura en la jungla. Yo me lo hacía, pero tenías como que pegarle muy bien a los minions para que le quemara justo y para curarte una mierda, porque te cura encima un 2,5 solo. Malísimo, malísimo el Mannequin. Ahora está mucho mejor, la verdad, que te cure siempre. Con Tana rentable y poco más. La verdad, poco más. But at least it'll be a little bit more consistent now, so we're hoping that, you know, when you expect to get your heals, you're getting your heals and you're not, you know, dying a jungle kill. That would suck. That would suck. It's happened before. Never a good feeling. So we have a few shards to talk about next up. Unas shards. El cooldown de la Wing Shard, gente, que no se la compra nadie. La gente les gusta las pasivas, porque son muy buenas, tío. O sea, la Golden Shard en pasiva es demasiado buena como para no comprártela. La Wing Shard efectivamente es muy buena, pero es muy situacional y en un momento muy corto de tiempo. Si quieres más early, la Wing Shard está bien, pero solo sirve para eso, para ganar un poco más early con eso, ¿sabes? Pero para Merga 90... Ya, pero es una mentira. Realmente muchas situaciones no puedes usarlo. Entonces es mentira, ¿sabes? El Vision Shard está muy bien. Esto sí que está muy bien, ¿eh? 90 segundos para el War que dura 60. Esto está muy fuerte, ¿eh? Para los jungla. Yeah, all of you vision lovers out there. That's, I mean, come on. It's 90 seconds. You got more time. You can spy those critical spots a little easier. So, next up, the Soul Eater. I feel like I'm coming back to 11-1 a lot. It's almost like we did a lot of Soul Eater resuben 10 el daño, gente. We did a very big lifesteal update. Pasa de 40 a 50 el physical power, ¿eh? Excited to see that a lot of lifesteal items were still seeing like pretty solid. Soul Eater va a estar sólido otra vez, yo creo. Bastante fuerte para solo, ¿eh? Le suben de 25 más 15 a 30 más 20, ¿eh? Uf. No veo cambia la cam. ¿Es sordo o algo?
kind of this early game item that you can get. And still, you know, the price is reasonable. It is higher than it was before, and we're not changing the healing because the healing is the part that kind of makes it. I'm gonna struggle to find a word other than annoying right now, but it can be a little bit difficult to play around. Si te lo estoy diciendo. Si quieres volverlo a escuchar y viéndolo, mañana o pasado tendréis las patterns en el canal, gente. No te preocupes. Analizándolas más en detalle. Cuando miremos todo, tal, lo miro fríamente y lo analizo. Book of Thought nerf. You want to go? Oh yeah, I'm gonna preamble this. I'm sorry. There's a lot of changes in this Normal. next section because it's O sea, está roto. Es el mejor ítem del juego, lo que hay. Tienen que nerfearlo. Sigue estando bien por 10 de power. Da demasiado maná, demasiado power, demasiado MP5. Es buenísimo. Es buenísimo. Sigue siendo el mejor ítem con 10 menos de power, Hombre, Debao, yo pillaría el rollo con el Smite 1 y luego ya, si has estado 4 años sin jugar, yo pillaría el rollo con el Smite 1 y luego ya volverás al 2. Pero si quieres esperar al 2, cada uno haga lo que les haga los cojones. ¿Sabes? Yo seguiría jugando. Al final, Smite 1 y Smite 2 son juegos distintos, se juegan un poco distinto, pero la esencia es Smite, ¿sabes? Entonces, ahí está. Se estaquea muy fácil, efectivamente. Se estaquea muy fácil. Es mucho más rápido conseguir sus stacks y eso se nota también. Le meten un poco de pena a esto. En tier 2. Bueno. Desolation de 70 a 80. Un poco fuerte, ¿no? La verdad. Hacía falta, relativo. Es un buen ítem en sí. Que le vuelvan a poner esos 80... Será una buena opción siempre y cuando no necesites anti-healing, ¿sabes? ¿Ves? Divine lo buffan también, de 70 a 75. El Cursetor le quitan la pen porcentual, le ponen flat al tier 2. Porque esto es la Dumor. ¿Quedará flat pen la Dumor para ahora? It being, you know, this early game item, and so we're changing the pen from percent to flat to really emphasize that you have more flat pen options. Yeah. And you can go this one in the beginning of the game. And not feel too bad about it. Cool. I mean, like you said, a crazy change. That's cool. And it evolves kind of into do more in that way then. Yeah, exactly. 10 de penetración flat, 5 más de power. Pierde la porcentual, pero ahora te encaja con otras posibilidades. Esta Dumor antes por el 10% de pen no te encajaba. El hecho de que ahora sea flat te encaja en builds de flat, ¿eh? Es cara, es un poco cara la Dumor, pero la movilidad es muy buena, ¿eh? La movilidad y el power de la Dumor es muy bueno. Con ese flat pen puede ser un poco un cambio en muchas builds, ¿eh? Podrías hacerte un Book of Thought Dumor tranquilamente. Book of Thought Dumor suena bien. La verdad es que no está mal. Encaja bastante bien. Para tener el maná. Pero es que podrías hacerte un Dumor de primero incluso con Flatpen. Podrías. Volverá. Puede que vuelva la build de Flatpen incluso, ¿eh? Podría volver la build de Flatpen, gente. Con Dumor Desolation Divine. Para full early. Y luego quizá un Obsidian Tauti para acabar con 30%. Habría que probar algo así, ¿eh? Aún así sigo pensando que el Book of Thought, como acaba dando Flatpen, también es la mejor opción, ¿eh? Seguramente Book of Thought, la coin, podría ir desde la coin en vez del Obsidian para movilidad, más movilidad con la Dumor. Bueno, ya veremos. 10 de power a Soul Gem, ¿eh? Bastante buen buff.
more Y espero de mouse 10 de power también. Buen buff a los magos, We sharpened the spear, we put more magic into it. It's good to go. Demonic grip up next. Yeah, and don't worry, you magical ADC feet. Demonic Grip, 10 más de power. 75 el Demonic, Va calentada esto, Poseidón, chaval. Dumor Demonic. 75 de power, un ítem de ataque speed es mucho, ¿no? ¿No tiene mucho power el Demonic? 75. I'm hyped for this one. So, Sphinx's bauble Joder. change. And what is that change? Yeah, so we're actually Sphinx ya no da debuff. I actually remember being in this. Cuidado con el 50 de cooldown, chaval. What are the reasons that people aren't picking up this item? Because we think it's really interesting the way it is. It's one one of of those. Like that. It's one of those that changes a core mechanic of the game. Like Exactly. It's crazy. But what we noticed, and I think we found it a little bit with Griffin Wing, right? Which was that sort of like Es que realmente el 50% está bien, tío. Pero el problema que tienen es que no te encaja bien en la build, ¿sabes? Este ítem. Cuando era 60% te encajaba porque es 60% y está muy roto, ¿sabes? Pero es que no te acaba de encajar, tío, ¿sabes? Con los magos muchas veces. La Nox sí, porque son picks distintos, ¿sabes? Con picks de CC está muy bien, con supports. O sea, si te haces una Nox support con Bubble o cualquier tanque, te lo haces como tanque ahora, con un Breastplate Trident y te acabas con un Bubble, ¿sabes? Pues, joder, no está mal, ¿eh? Cae de primer. Es que el problema es que no encaja. O sea, no te lo puedes poner de primer ítem en la mid porque este ítem no incrementa el cooldown a 50. Te da, cuando tienes 40, te pones en 50, pero hasta que no tengas 40 no es un buen ítem. Es el mejor ítem para acabar. Pero el problema es que necesitas otros ítems con magos, como el Divine, o como el Soul River, o como el Obsidian, ¿sabes? Es que es la cosa. Es la cosa. A ver, ahora posiblemente Abril se ponga de moda la de humor en medio, pero porque a la gente le gusta mucho cuando aparece algo nuevo comprarlo y ya está. Aunque es un cambio bueno, no es para hacértelo todas las partidas de primero, pero está bien la de humor. Está bien. Yo creo que me haría igualmente el Book of Thoth, porque va a dar más daño igualmente y te da más mana y que luego puedes hacerte la de humor de segundo. Yo creo que puedes ir de humor. Es que da mucho maná, tío. Hombre, con Dumor, o sea, con Morgan ya te lo hacías, pero el libro está muy bien. ¿Qué es este personaje? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Están diciendo Arturo? ¿Esto es Arturo? So yeah, but I absolutely love it. I love this. It's a completely outside of, because you know, King Arthur, the knight aesthetic. I love the clouds. Yes. The details in the skin are incredible. Yeah. Can I just say that? It's just, I love Guapardo, ¿no? It's got the scary, the Oni face. Guapardo esto, cabrón. Está muy guapo, tío. Me apetece jugar ahora mismo. Está muy guapo, ¿eh? No parece para nada un Arturo. No parece para nada un Arturo. Está guapardísimo, ¿eh? Y es cross-gen, dicen, ¿eh? Wow. Arturito en Smite 2. ¿Cómo dice? Joder. Yeah, that's a good term for it, definition. I just really love like to see again the difference in materials. Arturito, ¿eh? Es que ya sacaron el otro día una de Susano bastante guapa, ¿no? Yeah. All right, well, I could stare at this for another 45 minutes, but we have things to move on to. Specifically, the second skin in this event, the Dark Supreme Nuwa skin. Una skin de Nuwa, gente, ¿eh? Oh, hello. Uf. Hello. Esto es dinero, ¿eh? Para hi-rez. Esto es dinero para hi-rez y lo sabéis. Y esta skin huele a dinero. I hadn't even looked at the ears, and you know, I hadn't picked up on that. I was distracted by the horns and also the guys in the background. Yeah, those are her minions, I presume. You know what? You are probably right about that. One of the things I love about Nuwa skins is how with every Llevaré 5 Nuwa, ya ves. crystals take on a different shape. Oh. Yep. So, because these ones are they're like crystal torches almost, you know? Yeah. So that's just that's a good point. That's just a me thing. It's just with every Nuwa skin, I'm like, but what are the crystals? So
let's check out what this skin looks like in Smite 2. The textures, again, I keep saying it, but it keeps being true. Gosh dang it, our team's crazy. That's true. Honestly, like, if you ever see them on Twitter or in the world ¡Ojito! of SWC, like, One in my 2, diabólica. Y justamente diabólica. Especially because, again, we're making skins that can Dios, ¿no? a 10-year generation ¿Cositas o qué? from one game to another. Like, I don't even ¿Se understand compra how that el works, and I work at the el company. Premium I work Pass around este de it. 100 pavos o no? How do you make skins? Aunque no venga hasta aquí, me da igual. Two places at once. It's magic. So it's godly work, you could say. But anyway, now that I've said that, that will be Madre the mía. Costume Pass Oni Slayer. It will be available next Madre week. mía, tú. Comes out. Bastante guapa, la verdad, la skin. They will be waiting for you in Smite. 60 pavos es el full. So now we're back into Balance Land, right? And we're gonna Sí, no, dices del evento este, ¿no? Yo hablo del Ultimate Pack ese, del Smite 2 Founders. This balance is framed a little differently. Y'all must have set up your computers in a kitchen, 'cause y'all just been cooking for a while now. Yeah, I've been trying to get caught up. Obviously, I don't know nearly as much. Like, y'all are the brains. 60 el Ultimate. No, en principio son 100. Like outside the window, looking in, like, whoa, there, whoa. So El Ultimate Founders Pack, dices. Está a $100. ¡Ojo! El cooldown del 3 redució de Nerly bastante, ¿eh? El otro día me jugué un Crono Jungla y estuvo bien fresco, ¿eh? No, es más bien 30, 70 y 100. O eso salía en Instagram, gente. 30, 70, 100. Habrá que sacar más Crono Jungla, ¿no? ¿Ahora o qué? Que el otro día lo piqueamos sin querer, literalmente. Pero estuvo bien. En la página sale eso. Pero tú, ¿de dónde eres? And being able to have a little bit better access to that is just going to help him survive through the early game. Fair enough. Well, as somebody who doesn't know how to play Kronos and can't counterplay him, I hate it. Let's move on to Serket. Serket up next, and you would think that Serket would have been doing pretty well considering just how strong crit was. Yo chequeo la página, gente, mirad. Especially because crit has been nerfed, and that's like a lot of Serket's thing. 60 euros, 100 euros. We want to kind of give her a little bit of extra help in terms of getting the fight. Estos son los precios, tío. That's like a lot of what Serket does is that she. No son de vosotros, gente, pero a mí me cobran esto. If she's not getting the fight started, she's not doing a whole lot. So we want to let her have a little bit more opportunity to get those fights started and get rolling. Okay, makes a lot of sense for her character. So Hell is next on the list. Yes, and again with the mages. A ver, Marios, sí, no. Nadie te obliga a comprar ni siquiera el de 30. Es lo de siempre, gente. Nadie obliga a comprar nada, es un juego free to play. Cómpralo si quieres. El de 30 yo te lo recomiendo porque tiene el God Pack. Pero los otros es porque te gusta apoyar y te gusta lo que viene. A mí me parece caro, 100 pavos. Me parece una calentada. Pero bueno, es un Founders, ¿sabes? But when she's fighting enemies, you know, she's a little bit sprinkled in with the utility as well. So this is not only helping her, it's helping maybe her support, or if she's got a magical jungler like Maman or maybe Ao Kwang, going to be able to shred those squishies a little bit faster, which will be very nice. Yeah, and I like this sort of buff because you still have to like. El 2 le han quitado, Protection Reduction se la han bufado al Hell, le han bufado al 2 de Hell. Joder. Y me sale 18, 35 y 60 dólares. ¿Dónde sois? Comprármelo. Yeah, so specifically for Guan Yu, he was just not keeping up in lane, and that's really the specific buff here, is that you'll see that the biggest change rank to rank. En página está eso, en la de Smite 2. Because that even with the passive boost on Conviction, it was healing you for basically the same amount as one basic attack for a whole ability. And this ability is really strong when you're with your teammates, but in solo lane, ya no, en LATAM saldrá más barato, a lo mejor, gente, ya está. Simplemente. Pero en España nos van a cobrar 100. Conviction, el healing. Bueno, sobre todo se va a notar mucho en el rango 1, que es el doble directamente. Luego acaba curando 120, que cuando es doble, pues es bastante más. No está mal, No está mal el Guan Yu. Le suben el daño del 2 de Bacchus, gente. Del rango 2 al 5, 5 en cada rango, un máximo de 20 en total.
wanted to give him a little bit more potential in terms of actually being able to feel like he's making a really big effect in the team fight, especially depending on how you're ordering how you're using your skills. So, for instance, you know, belly flop getting a little bit of extra late. Es 120 de healing, pero te compras el ítem de healing con Guan Yu, más tener el por 2, estarás curando unos 300 más o menos, ¿no? Vuelve el Guan Yu de las curas de 300. Lo que pasa es que ahora hay mucho anti-healing. No sé si Guan Yu seguirá siendo bueno con tanto anti-healing. Todo el mundo lleva Lang. So we've done it. We've talked about standard balance. Now we're in Sí, gente, el LATAM os sale más barato. Me parece muy bien, la verdad. O sea, no me voy a quejar en absoluto. Siempre la gente se queja de que el LATAM hay menos dinero y el LATAM no sé qué, LATAM no sé cuánto. Pues mira, si os sale más barato, pues disfrutarlo. ¿Sabes lo que quiero decir? And so these are kind of things that are like, oh, you know, I kind of wish that I could do that, or maybe it feels like, you know, things have kind of been not necessarily broken, but maybe a little bit like clunky, a little slow, a little sluggish. We just want to kind of improve the feel of these characters most of all. Awesome. Well, I'm excited to get in and talk about some of these then. And it looks like Chiron was first on the QOL list. Yes, this one's very cool. I'm very excited about this one. So Chiron, when he dashes, he's able to basically bufazo al Quirón, ¿eh? From his bow. Yeah. And so when we were thinking about it, we were like, well, when he uses two, he also fires arrows. So let's let him be able to use this potential, especially because he gets that power buff when in Giddy Up as well. You can now additionally get extra power buff for your Masterful Shot, which is just really fun. Yeah. And then in general, what you're seeing for Centaurus here is something that you might see for a couple of other abilities. Han hecho que puedas tirar el 2, gente, mientras cargas, ¿eh? Es muy buen cambio para Quirón ese, ¿eh? Básicamente, puede lanzar el 2 mientras está cargando. ¿Esto qué hace? Que puedas pegar un básico, dash 2 y le metes slow y le persigues mejor, ¿sabes? Antes tenías que pegar 2 dash, pero ahora puedes dashear sin haberle dado un básico previamente, le metes un básico y mientras cargas igualmente ya metes el slow del 2, ¿sabes? And so whatever you see your ping, that's usually that round trip time that we're talking about. So you have to shoot the message with the server and get the message back. So the idea here is that in order to make some of these characters feel a little bit more responsive in those situations, if you ¿Hay Willy contestando? ¿Tú te has contestado? for that lag compensation, i.e., I know that there's going to be some amount of ping while I'm waiting for this projectile to spawn. I can maybe kind of, you know, anda, mira, qué crack. Dice, gracias a ti conocí a Brotato. Y este pinta bien también. Me lo he bajado a ver si engancha. A mí me gustó, la verdad. A mí me gustó el juego ese. Qué grande el Willy. Nada, es que antes ha preguntado por juegos de estos rollos Survivors. Y aquí hemos jugado muchos Survivors en el Subatón. Rollo Brotato y este estilo, ¿no? De oleadas. Y hay uno que se llama Master of Weapons o algo así. God of Weapons. Y me gustó bastante el modo de juego del God of Weapons. Y le recomiendo el God of Weapons. A ver qué tal. Si le gusta. Brotato arruinó 3 meses de tu vida. No. Brotato no arruina nada. Brotato es vida. De hecho, tengo que mirar si han salido algo nuevo el Brotato. ¿Alguien sabe si ha salido algo nuevo el Brotato? Porque el Brotato tengo todo con level 5. Y no sé si ha salido algo nuevo de Brotato. Porque ha salido... Sé que hay mucho mod de Brotato, pero claro. Yo sin mods, ¿sabes? Yo juego sin mods normalmente. Brotato carreo el subadón, ya ves. Brotato es God. O sea, me he metido de horas al Brotato. ¿Cuántas horas tengo en Brotato? A ver, Steam. Brotato. 146 horas. O 148, no leo, está muy alto. 148 horas. 148 horas de Brotato, tío. ¿Cuál es el mejor pack para comprar, Warchi? No hay un mejor pack para comprar. El que tienes que comprar seguro es el de 30, porque es el God Pack. Y el resto de juegos... O sea, el resto de packs depende de ti. ¿Te gustan las skins que hay por ese precio? ¿No te gustan? Ya está. ¿Y no lo abres desde cuándo? Pues no lo abro desde 13 de septiembre del 2023, ¿eh?
again, some of these things are going to just be Hace ya nice mesecitos. feeling changes. Desde que nos Not the pasamos lo biggest último que knowledge base in the sacaron. world. Marked for Death is her passive. She's got the passive wheel come Desde up. que sacaron lo Morrigan último. has the Lo que same no sé si ha passive, salido but algún the parche difference más. Between current Kali and current Morrigan is that when Morrigan has this wheel up, she can move around. And Kali has this wheel up when she spawns, and so a lot of times Es que no han metido ningún update desde el 5 de diciembre, creo. make this decision now. I have to, do this immediately before I can do anything else. Now you kind of have the ability to move around and then also select while you're getting out of the DLCs y free updates. Good stuff. So, awesome. Heimdall is up next. Yes, this is another kind of more again leaning into that quality of life. When Heimdall misses a target with Through the Realms, of course. Which Hay un doesn't DLC happen. ahora. Sometimes it does. ¿Esto qué Sometimes you tiene? wanna use it even as just a ¿Tiene nuevos PJs o qué coño es esto, el DLC este raro? is Postfire, which again we'll kind of talk Nah, about esto es more. otra That's just cosa like the rara. technical term for like the ability Nah, nah. technically done doing No the sé si thing ha salido you're algo going nuevo, to do, pero but todavía now me lo you're miraré. resolving the animation. It was lasting too long because it was lasting the exact amount of time that it would take for him to actually swing. There was no difference between that, even though the animations were different lengths. And now he will have a unique postfire. Es que Pedro, el brotato es God, ¿eh? Gotato. Act sooner and not be like stuck in the CCMU and can't do anything. Yeah, like his brain was trying to process. I'm supposed to be swinging. Buen buff a Heimdall, ¿eh? Cuando falla la ulti, gente ya no estará stackeado tanto rato, ¿eh? Can you patch out the like shame? Básicamente, le permitirá atacar más rápido después de ultear. No especifican cuánto, pero cuando fallas, podrás pegar antes. Cosa que te sirve también no solo como... O sea, no solo como quality of life, es como buff. Porque puedes dashear in con la ulti y pegar el básico antes, ¿sabes? O sea, es más buff que quality of life. Pero bueno, este buff... ¿Pero qué cojones este buff? O sea, ¿alguien me explica? ¿Alguien me explica por qué le ponen que la pasiva puedas conseguir 998 de puta vida máxima, tío? Si ya tiene 350 y me parece que Caronte está fuerte, ¿por qué le metes 998 de vida? Es mucha vida, tarda mucho en conseguirla, ¿vale? Pero es mucha vida, tío, ¿sabes? Claro, es que el Caronte medio ahora, que va sin ningún ítem de tanque y tiene 4700 de vida, ¿no? Pues a lo mejor va a estar bien. A lo mejor va a estar bien. It was a little bit of a UI restriction, and also, just thinking about 1,000 health is a lot of health, right? De locos, de And locos. It's not any easier to get the coins either. You still have the limitation of I can only. El anti-escudo es 80% el cap también, si no me equivoco, como el de Lifesteal. So it's not making him any better in the early game. It's really, again, the crazy Karons that were going for the high score. Now you can really go for the high score, and I'm very interested to see how high someone gets in an actual game. That makes a lot of sense. The worm in my head was like, but why 998? And I had to ask. I had to be the one to ask. Yeah, if we could let you get infinite health, we would, but unfortunately, we got to cap it at some point. Even, I mean, let's be honest. Yeah. If you get to 998. No, that's crazy. La cosa es, lo ponen en 998, ¿vale? Y yo te digo, es un número de mierda, ¿no os lo parece? Al menos ponmelo en 999, ¿no? Como si fuera el Final Fantasy 1 o algo de eso, ¿no? Pero 998, tío, ¿qué número de mierda es ese? Poco rarete, ¿no? Poco rarete. Para que le toque a la gente y no lo piquen, sí, sí. Tal cual. Madre mía, pero ¿cómo que quality of life? ¿Cómo que quality of life? O sea, pon buff, no quality of life. Ahora con la ulti puedes pasar a través de los muros. Y le pones quality of life. No, 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 no. Esto es un puto buff, cabrón. Pero un buff del copón, hijo puta. Quality of life, dice, ¿sabes? Nana. O sea, Sobek es fortísimo. Ponerle este buff es demencial, ¿eh? Demencial, gente. El buff a pose. Bueno, ahora simplemente esto han hecho que es mejor, ¿no? El visual efecto, ¿o qué? I think it's clear to establish that intent, right? Is that we want it to visually look like it's matching, right?
right? And I think in the past it always looked like it had completed, but people were still kind of escaping. And we wanted to make sure that if it's completing and you see that visually, that it reflects in that sort of hit. Básicamente es que a veces parecía que se te escapaban de la Whirlpool la gente porque la animación parecía que completaba antes de que estuviera completo realmente, ¿vale? Entonces con esto lo que hacen es que cuando esté completo ya te aplique el creep elite del hit, ¿sabes? Son pequeños ajustes para que cuadre perfecto. ¿Qué dices? El Poseidón lleva en el juego 25 años, ¿sabes? Y haces esto ahora. Rarete. Con Kukulkan también. Basic Attack de Fighting Timing Now Better Matches de Animation. Yo creo que estos cambios son cambios casi pensando en el Smite 2, de que a ellos mismos no les cuadraba el propio efecto de sonido o con el propio golpe con el hit, ¿sabes? Dicen, ahora que estamos tocando cosas del 2, vamos a tocar el 1 también, ¿sabes? Pero es como... Porque si no, ¿por qué cambias esto? Que los básicos de Kukulkan ahora son mejores con la animación. ¿A quién coño le importa? Llevo jugando Kukulkan 27 años, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? Me importa una mierda que no machee. Ya sé que no machea. ¿Y a quién le importa? ¿Sabes? Nerf en el 1. Nerf en el 3 también. Pero han hecho lo mismo que con el 3 de pose, que cuando acaba, el efecto empieza ya al hit directamente. Comes with the added benefit of being a little easier to play or being a little buffed. So being able to look at that and say, we recognize this is actually a buff, and we're going to tone it down just a little bit so it's not crazy. Good attention to detail in my... Ya enseñaron las skins muchas, sí. Llevan bastante rato de patch, ¿no? La verdad. Yeah, this is a fun one because it's you know, we've kind of looked across the board and looked at some of the restrictions on our characters and kind of asked ourselves, right, like, do all these restrictions make sense? And Ymir for a while, I think, you know, hostia, la cámara ahora está un locket cuando el Ymir está disparando estabilidad y con el Frost Breath también. So we kind of looked at maybe just the camera portion and said, could we make the character feel just a bit more que esto realmente no es muy relevante, pero creo que es guay, ¿sabes? Creo que es guay. Es muy guay para tirar el 3-2 mejor, ¿sabes? Se va a hacer más cómodo, sí, seguro. Calder con los 34 mesados, crack. Muchas gracias por haber ganado. ¿Ves? Esto sí que es un quality of life, yo creo. Porque no cambia nada. Realmente la velocidad será la misma y todo será igual, ¿sabes? No le quitan el autorun. Lo que pasa es que podrá mover la cámara. Que ya vimos que en el Smite 2, gente, analizando los vídeos, ¿os acordáis que estuvimos analizando? El Ymir en el nuevo 2 del Smite 2 mola porque el efecto va de adelante a atrás, ¿sabes? Y eso mola bastante porque tarda más en llegar al final, pero el hit inicial te lo da más rápido, ¿sabes? Estaba curioso eso que lo vimos analizando los vídeos. Cuando me juego el Ymir a Deathbringer, se nota eso. He's been dying to jungle camps, and due to the way that unleashed camps work, he will take the aggro of the unleashed camps. And previously, he was taking 1 pip of health per hit from a jungle camp. Pues a mí no me salen. Die instantly. Las Pannum, la verdad. Pero bueno, ya las miraré luego, no te rayes. No me gusta spoilearme. Realmente. Lo mismo han hecho con Skadi, el Calder. Qué bestia, ¿no? El buff a Calder de Skadi. Joder. O sea, si Skadi ya era buena, con el Calder como es, que le bajan la vida un montón los minions. Uf. Cupido gana 2 stacks de la pasiva cuando da a dioses. Hostia, buen buff a Cupido, ¿eh? Está muy bien eso, ¿eh? 2 stacks por hit. Rollo Agni, que con la pasiva gana 2 stacks, ¿no? Cuando da a dioses. Está muy bien esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo de acceso anticipado te da comprar el paquete de fundadores? Sobre todo yo lo compraría más que por el acceso anticipado, que no sé cuánto será.
es más por el God Pack. Al final es comprarte el juego. Ya no tendrás que preocuparte por hacer favor o no hacer favor, o gastarte el favor en emotes o en lo que sea que saquen que se compre con favor, ¿sabes? Que no sé ni si se llamará favor, o sea, no tengo ni puta idea del sistema de compra que tiene Smite 2, ¿vale? Pero me refiero que no tendrás que preocuparte por eso, porque ya lo tendrás comprado, ¿sabes? ¡Ojo! Bufa Jingwei, ¿cómo que Quality of Life? O sea, ¿por qué pones que esto es un Quality of Life? A ver, es un buff porque hace que el knock-up a Jingwei es más pequeñito que a los enemigos. Por lo cual, si te lo tiras debajo tuyo, vas a noquear más rato al enemigo, ¿sabes? Lo que pasa es que también el dash será más corto, entiendo yo. Pero vas a poder conseguir más rápido el bufo de ataque speed. No está mal. ¿Aún actualicen el juego? ¿Qué juego? Compraré la versión de $100. Yo espero que me la regalen, pero si no me la regalan me la compraré 100%, gente. Pero yo soy creador de contenido de Smite concretamente, además. Si sale Smite 2, evidentemente voy a comprarme lo de Smite 2. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero es mi caso. ¿Me lo compraría si no fuera creador de contenido? No lo sé. Depende de las ganas que tuviera de tener esa skin. ¿Sabes? Pero lo que me compraría seguro es el de 30. El resto ya dependería de lo viciado que estuviera y la pasta que tuviera. What if we just turn this off, right? What if we just reset this and make it, nope, the moment you land, you can immediately start chaining into other abilities, other input, you can turn your camera, do all those things while you're jumping. El 3, el 3 de Fafnir te dejaba bastante estuqueado cuando saltabas. Es un buff muy tocho, ¿eh? Es muy tocho este buff a Fafnir. Porque te estaquea mucho menos rato. Será mucho más fácil hacer combos y demás, ¿eh? There you go, guys. We got it. Fafnir is feeling better. You love to see it. You love when something just feels better. So Tiamat up next with a little bit of a stance wiggle. Yeah. So Tiamat is a very interesting character because her two stances have two very different purposes. Very different. And usually what happens is you want to start an upright stance like 99% of the time. Tiamat respawneará siempre en fase aérea. Ground stance kind of puts you in a weird spot because it puts your movement ability on cooldown if you want to go back to the upright stance. And so in general, we previously noted that Tiamat had been respawning in whatever stance that she had died in, but if you want to start an upright stance 99% of the time, let's just spawn you an upright stance. Yeah, I think a Phoenix Siege is a good example of that, right? If you had died in a previous fight and the team is pushing like a Phoenix and you're just now respawning and you started in the sort of ground stance, it might not be the best position. You might not be able to put yourself in the best position to get that damage off. Yeah. And then now you have to waste time to go back to upright stance so you have that range again. So this is just to make it so that she has more viability, more consistency across all of those different situations. Exactly. Yeah, no, it makes a lot of sense, definitely. No sé los precios, Smite2.com, gente. El LATAM está más barato, al parecer. A long time. So Bastet, you know, sometimes has a little bit of issue clearing camps, especially because her leap is one of the abilities that kind of has ¡Oh! Bufa Bastet interesante, ¿eh? So when you're clearing a camp, if you want the ability to go on cooldown, you have to fire Buff interesante, ¿eh? A Bastet podrás cancelar el retorno del 1 para ponerlo en cooldown. Más rápido, ¿eh? Está muy bien esto, ¿eh? Pero esto es como un buff muy tocho, ¿no? Porque si no quieres volver atrás, si quieres saltar, estás ganando mucho cooldown, ¿no? ¿No es como mucho? Es un buff tocho, ¿no? Está guapo, la verdad. Y están haciendo muchos cambios de mecánicas y demás, ¿eh? Me gusta cómo están trabajando los de hi-rez, ¿eh? Están currando duro los cabrones, ¿eh? Me gusta que trabajen. Me gusta que trabajen, la verdad. Gank or something, but you're like, you know, I'm locked out until it times out, you know. So that's one of those things that just. Warchi, por ahí vi que hay gente que sigue usando VPN para comprar gemas, no aprenden. Lo malo es que cuando me lo detecta toma acción y perjudican a todos. Sí, pero eso es culpa de la gente de Crossing. Porque, mira, por culpa de unos pocos pagan por justos pagan justos por pecadores, ¿no se dice? Pues es la vida, tío, es la vida. Sí, son subnormales, sí. Es así.
because then it would be a very short cooldown. But the nice thing about this change is that when you use Irradiate and you've got Pulse going at the same time, it changes how your basic attacks De crear set cooldown de 11 a 8 segundos. Sometimes you want the extra damage. Now, as the Freya player, you have that flexibility to say, okay, I want to go back to my AoEs, or okay, I don't need this anymore. I finished clearing my camps. I can just put it on cooldown and not think about it. Pero esto porque se ponía en cooldown directamente el 2, gente. Cuando activabas el 2. O simplemente tenía 11 segundos y ahora tiene 8 porque se han vuelto locos. No va a salir una tier 5 de Freya y no nos hemos enterado. ¿Qué pasa? Diabólico. A mí me gusta Freya, gente. O sea, yo por mí bien, pero hostia la Freya, tú. Joder. ¿Te banean si te pillan? Pues probablemente sí. Esa es la cosa. O sea, cada uno haga lo que quiera. Pero son cosas ilegales. ¿Se pueden hacer cosas ilegales? Claro que sí. Tú puedes robar un banco. Si no te pillan, pues vas a ser rico. Si te pillan, a la puta cárcel. Pues lo mismo aquí. ¿Te la vas a jugar? Por comprarte una puta mierda de pack más barato, tío. Comprarlo al puto precio que toca, tío. No seas puto rata de mierda. Coño, que si te ponen unos precios es porque vives en unos países que esos precios son razonables. ¿Sabes? Si en España tenemos que pagar 30 y en LATAM 20, pues porque en España ganamos más que en LATAM. Pues ya está, si pagan los putos 30, tío. Joder. Es que no sé. Ah, pues se pagan los putos 30, tío. No tengo 30 pavos, tío. Si vives en España no tienes 30 euros, tío. No sé, tío. O sea, es que literalmente te vas a recoger monedas por la calle y consigues 30 euros, tío. Te lo aseguro. No me toques los cojones. Ni 5 en el BVA. Hay que trabajar, coño. Si no nos sube la cuenta. Que encima la comisión esa de mantenimiento del banco. Pero es eso, 30 euros se pueden tener y ya está. Y que si no tienes 30 euros, tienes 15 años y tus padres no te dan paga, porque con 15 años normalmente si te dan la paga de 10 eurillos, con que ahorres 3 semanas ya la tienes, ¿sabes? O no quieres gastarte 30 euros en un juego, que también es comprensible y eres una rata. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Luego me viene el fifero estándar averaje que cada año se gasta 80 euros en el FIFA y 250 euros en sobres. Y luego está el extremo opuesto. No me compro un juego de 30, ¿sabes? Como no me seáis ratas, cabrones, tío. No me seáis ratas. 30 vale el Founders barato, que viene el God Pack, digamos, para el Smite 2. El God Pack y varias cosas más. El acceso anticipado al alfa y todo eso. Yo me compro un vinito de 30 y listo. Mira, yo me compro un vino de 3 euros, le pongo gaseosa y con los otros 27 me compro God Pack. Y tan pancho que me quedo. Pero ¿cuántos cambios de los matches de la animation han hecho? ¿Por qué les ha dado por hacer todos estos cambios de las animaciones de los putos personajes, tío? De verdad, no entiendo nada. ¿Por qué se han vuelto locos con estos cambios? Creo que se han puesto a hacer cosas en Smite 2 para comparar las animaciones y han dicho, esto está mal en Smite 1. Y es como, enhorabuena, lo sabía todo el mundo, menos vosotros, ¿o qué? ¿Sabes? Es una locura, tío, es una locura. La de trabajar se la saben totalmente. Es como, es que me molesta porque ¿por qué ahora?
O sea, vas a sacar el puto otro juego. ¿No te podrías haber molestado en hacerlo hace 5 años? ¿Por qué ahora? No sé. Rarete. Sí, al final he preparado el player, supongo. Algo nos quieren ocultar. Mira, también Cernunos, tío. Que a mí esto me parece muy bien, gente, porque, ¿sabéis? Y lo decimos aquí, siempre lo hablamos. En Smite hay un problema y es que hay personajes que son más fáciles de dar básicos unos de otros. ¿Por qué se da esto? Porque la animación está mal. Punto. ¿Por qué usamos la skin de Anur olímpico? Porque es más fácil dar los básicos con el Anur olímpico. Porque su animación está mejor hecha. Básicamente, está mejor hecha. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué? Porque la sensación es que está mejor hecha. Fin, ¿sabes? ¿Por qué no juegas la de Anur espacial? Porque no estás borracho. Y ves cómo la animación hace así y dentro de 2 segundos sale un rayo láser, ¿sabes? Que parece que estés jugando con 180 de ping cuando juegas con esa skin. Es como no tiene sentido, ¿sabes? This is a new one that's coming out with the 11.3 update, so that's next Tuesday. And it's going to work like a lot of the events that y'all have seen. Nether event. A ver. It is a variety of new skins and cosmetics. There's a couple different ways you can. Esto es un evento de skins, 3 skins, ¿no? O algo así. Obtaining any 3 of the Nether Beast event. Nah, Neo Geo, seguramente lo están cambiando en Smite 1 porque están haciendo las comparativas de los dioses en Smite 1 y en Smite 2 y están viendo que van raro en Smite 1. Y que a lo mejor no es culpa de que sea distinto en Smite 2, sino que están mal en Smite 1, ¿sabes? Entre el de 30 y el de 60, que son 70 creo, hay una diferencia de una skin y algunas cosillas más. En Instagram tenéis un post, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Este post de Instagram, gente, tenéis la imagen con los precios y lo que viene. La diferencia con la de... Es 60 pavos, no 70, ¿eh? 60. La de 60 pavos con la de 30 es que vienen 11 Ascension Passes para 11 Alpha Launch Weekend Gods, que no sé qué coño es eso. Y una skin de Nith. Y con la de 100 pavos te viene una de 23 Ascension Passes, que tampoco sé qué coño es. Y la tier 5 de Zeus. Pero merece la pena a tu parecer. Gente, yo siempre diré lo mismo. Las skins nunca merecen la pena. Merece la pena el pase de 30 euros porque tiene el God Pack. Y el God Pack merece la pena. Las skins nunca merecen la pena. Es, ¿tengo dinero? ¿Me lo quiero gastar en skins? Sí. No, no, ya está. Pero skins nunca merecen la pena. Es un cosmético. El bundle del Ultimate por la tier 5, o sea, por la tier 5, por el God Pack es importante porque tiene un God Pack. Y para mí es imperativo. Si fuera una tier 5 de Agni vale 200 euros y es totalmente worth it. It actually feels like a light source. Yeah, it's so cool. Yeah, and that's been something, again, if y'all seen the deep dives, that's been something that was harped over when we were talking about FX. Exactamente. Y ni siquiera lo han subido mucho el precio, ¿eh? Pensar que ahora vale 30 euros el del God Pack, pero el God Pack normalmente vale 25 dólares hace 10 años. Y el precio de la vida de hace 10 años no es el precio de la vida de ahora. Super cool. So, next up, Headhunters to Nunos coming at you. La realidad. Oh, he's scary. Yeah, I don't like it. That's in a good way, really but scary. It's fleshy. Like that arm is wet. I don't know. I don't like it. It's scary. En la página sale distinto el precio. No, no, se da igual. Es que una cosa son dólares y otra cosa son euros y ponen los precios que les salen los cojones, parece. ¿Y este Cernunos? ¿Y este también estará para Smite 2? No, todo esto parece que es todo cross-gen, ¿eh? Están trabajando hardcore los diseñadores de skins y tal, ¿eh? He seems like he might be making them, right? Because when he turns people into the boars, right? You know, maybe he's making them in this lab thing. Science. That's dark. He's a scientist. You just gave some dark lore there. 100 euros por Ultimate te duele, sí, pero más duele tu nombre, Neka. ¿Por qué tienes ese nombre tan raro? Con brillos. Oh, yes, horrifying. Oh, and we get ¿Qué cojones es eso? Oh, yeah.
wow, yeah, that's really awesome looking. I love the grit, the detail in the grit in UE5. That's so Yeah, sick. he definitely feels like a monster you'd run into in one of those like horror shooter games. El 7 TV. Yeah, Lol. a few He's come to gonna come Pero in ¿por and- qué me deja verlo así? Qué Yeah, I like curioso. too the like you can see the definite area, like the hybrid between Hostia. flesh and metal. El men que paga por el 7 TV. Y pagas por el 7 TV, pero no estás suscrito a mi canal, ¿eh? ¿Eneca? One more cool skin to talk about. This is that reward Cositas, skin ¿eh? I mentioned, Cositas. Death's Rain Shock. Okay, that's cool. All right, I'm sold. Cositas, where do I cositas. purchase this? Let me get it right now. I love the presence on the skin. There's something about smiles. ¿Esto qué coño es? That, like, it's this like really ¿Pero esto qué es? part of horror that I'm really into. Like when you make a smile make you uncomfortable. Shiva. I don't know what it ¿Qué is. dice? Can we talk about the scale of this art as well? You see the little guys in the bottom? Tiene muchas manos. They're prey to this gigantic death god, and yeah, he certainly will be bringing it. I mean, he's just got to take a pinky and boop, and they're gone. And Un Chuck, ¿te imaginas? At least. Six. If not, yes, He's got six. ¿Es un Okay, Chuck? you're right. I miscounted. So again, tag ¿Con yourself muchas below. manos? I'm, dude far left. Nah, on nah. his knees. Ni de coña. I'm paying more homage than anybody, dude. So, all right, let's check out the Smite 2 render of this because you know I cannot. ¿Eh? ¿Es Chuck? ¿Ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¡Oh! Pues sí es Chuck. Fijaos dónde tiene la hacha. En la mano derecha. ¿Por qué la imagen salía en el otro lado? Es un Chuck, creo. ¡Hostia! This axe looks, like Chuck is a tall dude. Yeah. Nos han dejado locos, tío. That is. Tiene más manos, pero las tiene para rezar ahí, fijaos. Tiene las manos así rezando. Le ponemos aquí un par de manos y para adelante. No, me mola un montón la skin, ¿eh? El diseño está guapardo. La lluvia de esta skin en Smite 2 tiene que ser una puta locura, ¿eh? O sea, ¿cómo lloverá con esta skin? Tiene que ser una locura, ¿eh? Dios. Es muy Dark Souls, sí, es muy Dark Souls. A ver en Smite 1 qué tal es. Uf, tiene brazos por todos lados, tío. Hasta en la espalda. I love the way they animate. That's so fun. Dios. Sonido de la guadaña guapísimo. Dios. Slashes with them too in that third hit. It's giving me weird spider Me gustan los básicos, ¿eh? Those hit effects look so cool. Oh, and the Aunque el básico cuando hitea suena muy distinto a cuando pega al aire. Oh yeah, wow, yeah, it was going. Y el efecto del hacha cuando cae es demasiado parecido. Le han añadido... Mira eso. Mira el 3. Imaginaos esto en Smite 2, este 3. Tiene que ser una locura. yeah. I think the trail. Nada, tiene una pintaza esto para Smite 2 demencial, ¿eh? This skin owns. I love that throw. It's like a flame too that follows it. And again, you know, if you get this skin, it'll be Está guapa, ¿eh? Smite 2. So you get to get in and enjoy what Y no tengo ni idea, la verdad, Neka, de qué es el pase de ascensión. Sí, los sonidos de cuando hiteas parecen los default. Pero el efecto del hit es muy distinto, pero no sé por qué el sound effects es tan parecido. Sino el mismo. Creo que no es igual exactamente, pero es demasiado parecido. El 2 mola un montón cuando hace el efecto del 2, que hace el grito ese como de alma. ¡Guau! La skin de Jackson. ¿Os acordáis que esa skin, gente del Chuck, contaba las kills que tenías y tal en las cartas y tal? Eso molaba un montón, ¿eh? Casi eso, eso molaba un montón. ¡Hostia! ¡Un sub! Y luego creo que le añadieron como a todos y luego lo quitaron de todos, ¿no? Miraxe es Crochenda Mesado Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Mira, a ver. Aquí Leo nos ha metido un copy-paste tocho post. A ver. Ascension passes are new mastery system in Smite 2. They will be launching this summer. Wanted to make mastering God more rewarding. So we're adding more free rewards to every level. Ah, amigo. Into this transition period between Smite 1 and Smite 2, where Smite 1 still has a lot of really awesome content coming. Smite 2 is also Vale, básicamente es como que le metes un Ascension Pass a un dios y cuando masterizas ese dios te dan regalos o cosas por jugar mucho ese dios. Cosas para fricardos. Is there something that's more fun, more smooth, that's going to resolve a lot of the clunk, get that fluidity going? Is there any way that we can update them? Is there something that we feel like Entonces cogerás el pass, el Ascension Passes y te darán cositas. Entonces ahora puede que rente más comprarte
las cosas con los Ascension Packs. Porque ¿cuánto valdrá un Ascension Pass? ¿Sabes? Sí, es como un pase de batalla por dioses, digamos. Pero no es como de batalla porque no tiene límite. Es un pase de que vas a ir, lo desbloqueas y lo irás haciendo poco a poco, ¿sabes? No sé si los Ascension Pass se pagarán con favor, la verdad. Puede que sí, puede que con gemas. No lo sé, depende de los premios que den. Depende de los premios que den por masterizarlos, ¿sabes? Es como en el DKO. A eso era en el DKO. Es que ni siquiera llegué a abrir el juego, el DKO. Pero eso está guay. En los Mastery que den rewards está bien. No, me parece un buen sistema. Pero no sé cómo funcionará realmente. No, el favor de Maituro no pasa al 2. Ojalá, chaval. Al fin ahorrar hubiera servido de algo. Ahora seré el más rico del cementerio. Y ya está. Nunca se sabe ya lo que puede pasar, pero seguramente depende cómo esté hecho el sistema, y al ser un Real 5 y tal, puede que puedan separar partes de la propia skin para, como en Fortnite, que te compras un pico, ¿no? En el otro te pones una skin, a lo mejor podrían hacer que la propia hacha de Chuck tengas una hacha distinta porque has evolucionado el Chuck a rango 5, yo que sé. Por ejemplo, ¿sabes? Me lo invento, pero nunca se sabe qué pueden hacer. Cosas raras. Seguramente tienen muchas cosas nuevas. O sea, no sé si eso es un caso posible, pero probablemente algo puedan hacer, ¿sabes? Seguramente algo puedan hacer. Y eso es lo que tienen. Ahora, al tener nueva tecnología, pueden hacer cosas muy guays, seguramente. Que aún ni ellos mismos siquiera saben, seguro, ¿sabes? Un puntito. No sé qué te refieres, Nacho. Mateo con los 21 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Miraxes, antes con los 80 te lo agradeció. No estoy seguro, pero muchas gracias, crack. Y Esteban con los 7 también, muchas gracias. No, this one I'm really excited for. So the kind of big push here, right, is we've for a long time. Mira, también es set, gente. Los basic attacks, time no, better animation. Wingast. Ojo. Eso es un rebalance. A ver. El Wingast se lanza un 25% más rápido. Eso bastante tocho para el set, ¿no? El 1 de set es de las habilidades que más daño hace del juego. Se puede silenciar, se puede cortar, ¿sabes? Pero claro, si te da entero, te revienta ese set, ¿eh? Ahora me apetece jugar una set. Voy a perderlo. Alex, con los 38 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Grande, thank you so much. Muchas gracias. ¿Una set, gente? ¿Nos jugamos o qué? Es que me juego set y seguro que me toca delante un Nanox o un Caronte silenciándome al culo, ¿sabes? ¿Juegas una partida después de la Panur? Sí, pero son larguísimas, tío. O sea, quería jugar, pero... Coño, es que ya... Mira. Hostia, mirad qué diferencia, ¿eh? Nada de locos. Es que es un hit antes entero. No, está rotísima. Vamos a esperar a que la buffen y la voy a jugar de una. El martes es set. De una. Mirad eso, tío. En español se sigue llamando Isis, gente. Mira, o sea, te va a reventar, tío. Y encima el proyectil es 5% más rápido también. Nada, es que demencial. Es un bufazo esto. A ese, pero un bufazo del copón, ¿eh? Pone Mayor Rebalance. ¿Cómo que Rebalance? Mayor buff, cabrón. ¿Cómo que Rebalance? ¿Sabes? Nada de loco. Al menos no es Quality of Life. Ya. Mayor Rebalance. Really start to unlock around that level like 3 area where you're finally able to get this dash. So one thing that's become very awkward for Terra is that when it comes to balancing her, she is just very ¿Qué esfuerzos de natura? But once she gets there, she's really good.
And also, she's just a lot more fun. That was like the #1 thing that we honed in on, is that playing Terra without the dash, you feel like you're kind of working with habit. It's missing something, yeah. It feels like it's really missing that secret spice that like blends it all together, you know what I mean? Like once you start to Vale, o sea, no te tendrás que subir el dash para tenerlo, ¿vale? Para que te subas el 2 y el 3 y puedas usar el dash para algo. Pero no hace daño el dash. So Force of Nature is her dash. She now has access to this ability from level 1, which means you do not need to put a point into it. But the thing is, if you don't put a point into it, it doesn't do damage, and it has a 20-second cooldown, which is 9 seconds longer than the actual original cooldown of 11 seconds at this point in time, at least. The mana cost is the same, but here's No pone bu porque es cambios que no van a volver a cambiar como bus que luego dan nerf. Sí, porque llaman rebalance, pero lo pueden nerfear luego otra vez. O sea, una cosa no quita la otra. No, claro, cibernético. Precisamente por eso lo han hecho. Han hecho para que cuando te subas el 2 y el 3 puedas explotar el 3 y no te subas el 2 y el 1, porque si te subes el 3 no vales para nada, ¿sabes? Entonces, el dash te lo tendrás que subir igualmente, porque 20 segundos de cooldown es muy alto, ¿no? ¿Qué cooldown tiene el 1 de Terra? Mucho menor de 20, ¿no? Que será unos 14, como mucho. No lo sé, pero no es 20 ni de coña. O sea, como mínimo a level 3 tendrás que subírtelo, yo creo, para tener el cooldown reducido, pero vamos, no sé. To do amongst that, but again, you are suffering in that you're not getting the damage from that, and it's a 20-second cooldown. So, I mean, 20 seconds for a dash is pretty long, but again, it does unlock her potential, and that was the #1 thing. We want this character to feel like a mí me parece un cambio tocho, ¿eh? Para Terra, le da mucho early a Terra, ¿eh? 23 segundos el de Merlin, ya, el de Merlin da un poco de grima, sí. Pero es que es muy rápido el dash de Merlin, ¿eh? Es muy bueno el dash de Merlin. Corto, pero bueno. Every single one. I'm going to say it every time, but Cthulhu is a character that is very kind of methodical and slow, but we want to make sure that he's feeling kind of without. Esto es raro, pero que el casting time se haya reducido un 75%, pero ¿vas a poder dar el 2 a alguien? O sea, se castea solo, ¿vale? El 2. Pero 75%. O sea, aunque se castee solo, si no lo vas a dar a nadie. Es para zonear, ¿no? Porque literalmente no puedes dar a nadie. It's incredibly hard to do that. I think before you feel a lot more restricted because you have to do these things in sort of sequential order. Me parece que para clear de línea es como muy bueno, porque lo tiras y puedes pegar con el 2 o el dash, ¿sabes? O sea, está muy bien para limpiar línea, pero más allá de eso... Pero es más rápido, ¿no? No entiendo. Cast time have been reduced by a 75%. No entiendo, no lo entiendo. No entiendo. Es más rápido, pero 75% más rápido ¿en qué sentido? En la animación. O en el que explota y cae. Es en la animación, creo. Creo que es en la animación del 2, ¿no? ¿O qué es? No me queda claro. Vale, la cosa es, acaba el casteo antes, sí que hace casteo, pero acaba antes el casteo antes de que caigan las bolas de lo rápido que acaba el casteo. Ahora lo he entendido. Básicamente, o sea, sí que tiene que castearlo igualmente. Fijaos que es un channeling igualmente. Pero lo que pasa es que acaba tan rápido el channeling que cuando ya acaba el channeling sigue cayendo el siguiente hit. Bueno, es un buff interesante. Es un buff interesante. Está bien. Sí, pero ahora se libera muy rápido, Chabuco, porque es muy rápido. No está mal, no está mal. Rebalance. No, me gustan los cambios, ¿eh? Me gustan los cambios porque como no hay nada de chicha tampoco, ni hay competitivo ni hay nada, esto le da jugo, ¿no? A las rankeds. A mí me gusta. Que cambien los picks y tal. Me gusta. Gente, han hecho que los básicos de Agni también machen la animación. ¿Vale? Y la cosa es, ¿ahora fallaré los básicos? Probablemente, por culpa de este cambio. Pero ahora ya sabéis que la ulti de Agni no se queda parado.
se mueve un 50%. Por lo cual, Agni va a estar permabaneado, según mi punto de vista. Entonces es un buff que no me gusta. Es un buff que no me gusta. Porque no se va a poder jugar Agni. No está tan fuerte, solo no es muy bueno. Ah, puede ser eso. Es cierto. Me gusta entonces. Sí, 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 me gusta. And again, yes, that slow makes it very easy to still follow up on him and do all these things. But I think for the Agni player, there's a lot new excitement going into this character. Yeah, and let's take a look at it again, just so for the people that didn't see. Es buff bueno, es un buff tocho. O sea, la cosa es que puede, ¿veis que puede seguir andando mientras castea? Eso es muy tocho, porque puedes hacer eso, stunear mucho más pa'lante que antes, pero muchísimo más pa'lante que antes. Una barbaridad, ¿eh? Pero una barbaridad se notará eso. Y podrás seguir pegando otro hit y otro hit. Es que es muy bestia el cambio, es muy bestia. No os hacéis a la idea de lo bestia que es, ¿eh? Para combos, ¡buah! Nada, de locos. De locos, gente. We were unanimous in where he should be able to walk to and how much he should be slowed by, and we tested a lot of different values, and the value that we're at. Está fuerte, está fuerte. Es tu momento de brillar. Dios, el mejor Agni del mundo recibe un buff. ¡Diabólico! Nah, van a banearlo mucho al Agni, pero bueno. A ver, también os digo, Agni tiene counters, ¿eh? Dai y Ares, por ejemplo, le joden bastante. Yo, por ejemplo, cuando quiero jugar Agni intento banear uno de los dos. Sobre todo Ares, que Dai no se juega tanto. Fenrir, no, Fenrir te tiras el 1 en el suelo y así y ya está. No tiene... no salta muros, entonces... Tiene sus carencias Agni, ¿eh? Dices el Isolation, pero Isolation no se va a jugar, se ven. O sea, no es que no sea jugable, es que el problema es que no te encajan los ítems de mago. Los ítems de mago son muy buenos, pero o te haces una build sólida con penetración o procs o no sé qué, o no te llegan los ítems simplemente. No te da para pillarte un ítem de utilidad, que es buenísimo, porque un Isolation es muy bueno, encima aplica anti-escudos incluso, pero es como que no te encaja en la build. Necesitas otros ítems. Simplemente. Bastante innecesario este buff. Yo creo que es innecesario en mis manos probablemente, pero la verdad es que la gente es malísima con Agni, ¿eh? Malísima. I'm sure y'all will let us know as well, and we'll be looking out for that feedback. But it's a really cool direction to balance in. Is how can we make every individual experience feel as good as possible while you're playing it, and while not punishing the people that you're playing. No sé, lo de los basic attacks a ver cómo se nota, porque yo me he acostumbrado mucho a dar los básicos de Agni y ahora a lo mejor se siente muy distinto. Los básicos de Agni todo el mundo sabe que son literalmente random. O sea, cuando sale la animación tienes que prever más o menos cuando viene el básico porque está más mal hecha que la hostia de animación. Ahora que la han cambiado, tendré que acostumbrarme a la nueva animación también, ¿sabes? Yo ya me había acostumbrado tanto a jugar Agni, pero claro, ahora me cambias esto y a lo mejor soy todo malo. Durísimo. Durísimo. This is one that I'm super excited for. I'm a Zeus player. Zeus is next on the docket. And the shield is getting a little love, and I think probably the best way. El Chain Lightning a Saul. I think this is a very common request that we've seen. I think Zeus, for the most part, he's come in and out of favor in certain ways. Bufazo a Zeus, chaval. Pero bufazo del copón, ¿eh? El 2 puedes recogerlo y además los enemies golpeados por el shield también consiguen una carga. No, esto es bufazo, chaval. No, los básicos de Zeus no lo han bufado, han cambiado el Chain Lightning. Pero el buff al 2 es muy bestia, ¿eh? Entra antes en cooldown y encima genera una carga con el propio 2. O sea, haces 2 básico 1 y explotas con el 3 directo, ¿eh? Bufazo. Bufazo, a Zeus. Sí, la verdad es que no poder recoger el escudo era una castaña, ¿eh? Pero eso, a ver a cuánto se nota a nivel de cooldown. Yo creo que bastante, ¿eh? No, me gustan mucho los cambios que están haciendo, ¿eh? O sea, este parche han metido una calentada tremenda, ¿eh? En balances.
O sea, llevamos casi 2 horas de parche ya, ¿eh? Es una locura. Totalmente en Smite 1.5, ¿eh? O sea, muy buenos cambios, muy tochos. Están trabajando duro. Joder, me gusta, me gusta. Este será el último cambio, es con la Z, aunque antes ha salido el Agni. O sea, yo creo que van un poco en el orden de mis cojones, ¿no? Por eso, Abriot. Que encima ahora tirabas el 2 y un básico para limpiar a veces la wave y se quedaba ahí el escudo 2 horas. Y es como ahora lo recoges instant porque limpias súper rápido y a la mierda, ¿sabes? No, es tocho, es tocho. Es un buff tocho. We did feel like a lot of these changes don't affect them as much because, you know, when Zeus is playing in arena, he plays so differently from Conquest. Cosas que pasan, Truns. Cosas que pasan. Lo están dejando bonito antes de abandonarlo si Smite 2 triunfa. A menos que se viera que trabajaron, ¿no? ¿Se merecen los 100 pavos para Smite 2? Ya lo hemos dicho antes, papi. No sabemos exactamente los Ascension Pass, esos que regalan. No sabemos cuánto costarán realmente in-game. Si serán por gemas o por favor o por qué coño serán. Pero por lo general el de 30 pavos es el worth it 100%, porque viene Godpack, pero el resto ya va más a gustos, si te gustan las skins que dan y tal. Revivió el gaming. ¡Cuidado! También esto le da mucho escape a Zeus y mucho ataque speed al Zeus, porque el 2 lo tendrá cada mucho menos. Me parece un buff muy tocho para Zeus, ¿eh? Se verá algún Zeus salvajecillo, ¿eh? Probablemente en Rankeds y dominando las Rankeds, probablemente. Sigue siendo el pick con poco escape y tal, pero con starter de revivir y demás, te lo puedes hacer incluso con Breastplate. Los precios de Smite 2, gente, están por zona, ¿vale? Si eres de LATAM te sale más barato, si eres de España te sale un precio, si eres de NEA otro. Cada uno tiene su precio localizado. Yeah, it is important to point out too. If you recall the shield, right, you lose the benefit for the shield being out. Ends right? the ability. Yeah, it's the same thing as that Bastite thing. So yeah, exactly. Ends the ability. I look forward to it because I like being able to micromanage my cooldowns, and that's just a huge thing. Whether you're ¿Eset no es counter de Zeus? No lo sé, pero ahora que la Eset va a estar guay, yo tengo ganas de probar Eset ya. Con ese cambio voy a probar Eset 100%. Me apetecía probarla hoy ya incluso, y ahora con ese cambio quizá esperaremos, pero la jugaremos 100%. El martes la jugamos 100%. We only got some of them because some of them are a little bit harder to actually see in practice. So here is the first one. Raven Shout, this is a shield. So this ability has always had this component of it that felt a little strange, where you get bonus damage when the shield's at full health. Ojo, ojo. Importante este cambio a Odin, gente. El 2, sabéis que si el 2 te pegaban un hit al escudo, no hacía el bonus extra damage, ¿vale? Del escudo. Ahora hará el extra damage del escudo si saltas. Es decir, el combo 2-1 siempre tendrá el extra damage del escudo. Está bien. So now you just always get this bonus damage when you bird bomb. If you don't get the bonus damage on the shield explosion. And again, it kind of makes him a little bit more consistent, but in a way that's very predictable. So again, a lot easier for us to bounce and play around. You're not getting as many of those. Y encima sabéis que al Odin ya lo han enseñado antes, que va a hacer que el 3 stune con 2 hits ahora, del 3. Solo hará 2 pulsos ahora y stuneará ya en el segundo. Este parche sale el martes. Bueno, ya te dan propias skins y cosas, ¿no, Mario? Al final. Y el Founders, o sea, no te darán gemas de Smite 2, pero si te dan todos los dioses del juego, creo que no en todos los juegos te dan todo el contenido y el por salir en toda la historia, ¿eh? Por comprártelo. No todos hacen eso. So that was the first of 2 changes. So then there's the second change. Yep. Yeah, Sky News Might, and we did actually. This is the one that we spoiled on social. So this ability, previous version, used to have 3 charges of it, where you would pulse once, pulse twice, pulse 3 times, and each one of those effects had a different kind of sub effect that you would get depending on the amount of time that you charged for. So ahora hace el mismo daño, pero en los 2 pulsos, o sea que es un buff directamente. Exactly the same. The second one previously
was that you would get a homing projectile that would automatically hit the person that was closest to where you were aiming. Sí, en español se sigue llamando ISIS porque los de hi-rez yo creo que como nadie tiene juego en español no se han enterado. Porque si no, dime tú por qué hace 5 o 6 años cambiaron ya el nombre y aún no en español, ¿sabes? Yo creo que ya lo dije hace mucho. No voy a repetirlo, me la pela, ¿sabes? Que llame como le salen los cojones, yo lo tengo en inglés. Most of the time, if you're in a certain engagement or certain situation, you might not even want or get to use it at the timing that you want to. So there's a lot of like issues with that second stage. Yeah, in terms of really being able to maximize its use, and theoretically, you know, the projectile is something that, you know, I'm not trying to say like skill diff if you don't hit En it, Immortal but no lo cambian seguro. it Nada, does se seem like a llamará very, ese like, directamente cool and seguro en powerful Immortal, sí. effect to be like, it's just a guaranteed hit. ¿Viste lo de Agni? Lo hemos visto Explo, pero ya lo sabíamos esto de hace 2 o 3 días. Salió ya por Twitter, lo enseñaron por Twitter. Me taguearon un montón de gente en plan, ¿sabes? En plan, mira que cambio, chaval, y yo pues a disfrutarlo. You'll still be getting those procs assuming that you're hitting them. Yeah, so that's a good change. And I mean, who doesn't want to stun more? I'm all for it. Yes, and to clarify, just one more thing, because I saw some discussion, you will still be able to indefinitely hold it. That was one thing that I saw some people questioning, you know, if you could do that or not. Yes, you can still indefinitely hold it. So, you know, pocket it, hold it, walk down lane, really be menacing, throw it when you need to. Yeah, let's just take a look at the video though, because I do want to bring this up so we can just take a little look at how it actually. Ya no era el grito el tercer básico. No, pero solo grita 2 veces y hace el mismo daño. Mario, en 2 pulsos. Si te refieres a eso. Yeah, it tightens up the combo time a little bit, so you're able to more reliably combo into that stun if you need to out of a bird bomb. Ah, digo Agni. No lo sé. So that is Odin, and yeah, no sé de qué estamos hablando, que grito el tercer básico. Y'all know that y'all are our favorite. We love when y'all tell us this is great and also terrible. Like, you know, we listen to both. We like one of them more, but they're both equally valuable. So now we're away from birds and into spiders. El giro del 3 básico. So Arachne was a member of the previous Spicy Gang, you could say. She did get a previous change back, I believe it was in 10.9. Ah, sí, supongo que sí. ¿Por qué no iba a girar? Lo que han hecho es hacer que el básico machee más con el hit. Significará que la animación estará bien hecha para cuando salga el hit, será justo cuando pega el hit, ¿sabes? Pero en principio será igual. The first thing that we're giving Arachne players is now you no longer need to hit consecutive basic attacks to actually get your stun off. Anytime that you hit the number of basic attacks that's required, which we'll get to that in a second, you will stun the character as long as... Bufa Arachne, gente, en el 2 para que stune de alguna manera, porque tienes que dar 3 básicos. Ahora para stunear ya tienes que dar solo 3 básicos. Directamente, ya. Da 3, ¿sabes lo que quiero decir? Y stuneará directamente. Porque antes tenías que dar 3 seguidos. Que ya recibió un buff interesante en el 2. La Arachne en realidad con el buff del 2 está bastante guay, ¿eh? Que ya sabéis que el 2 hicieron que aunque pegaran los 3 básicos seguías teniendo el buff de ataque speed. El problema de Arachne es todo lo demás. Su kit es una mierda. El 3 literalmente te hace seguir en línea recta a una persona y es como, a ver, tío, ¿cómo coño voy a matar a un pavo si le estoy siguiendo en línea recta y me va a partir la puta cara? O me va a tirar una skill, o porque tienes que encima ir por el puto 3 porque vas más rápido. Es que es una mierda. A ver. ¿Qué es esto de la pasiva? Consigue vida máxima por level, por stack, y tiene la HP 5 por la puta cara, ¿o qué coño es esto? ¿Pero cuánta HP 5 va a tener este puto bicho? He's definitely impacting the situation. So we're giving him a brand new effect on Smoldering Rage, where anytime that he gains. Pero yo creo que el HP 5 de un cap no creo que se refiera a que puedes stackear toda la que quieras. Yo creo que será que la tiene la de la pasiva de antes, tendrá la HP 5 por defecto, ya la que tenía antes, ¿no? No creo que puedas tener 350 HP 5, no sé.
because of his builds, but now you can do it on purpose because HP 5 is uncapped. You can have as much HP 5 as Así you sí que lo han want, hecho así, on son this character retrasados, specifically. tío. It's been really, really fun. to ¿Por qué? actually O sea, ¿por qué cojones hacen eso? O sea, no entiendo nada, tío. 130 HP 5, 150 HP 5, and it's been a very Casi different eso. Nelly, con los 4 mesados, Hostia, crack. Muchas Just gracias. having this kind of like sustained way where I need to keep hitting my attack, so I keep getting this HP 5 back, but I'm just like I'm tanking by being elusive, Pero si hitting el enemies, Xintian HP5, tío. Nueva build. Vamos a buscar ahora luego una build de Xintian HP5. A ver cuánto podemos tener. Uncap certain attributes, and we've always found it again a lot of fun. It seems to help kind of evolve the game a little bit, and so we figured, you know, HP 5 on a tank, like it kind of makes sense to give this a try, especially with Xing. Ahora vemos cuánto podemos tener, es que no lo sé. No, tampoco dan tanta HP5 los ítems, pero a lo mejor a 150 llegas o 200 y pico. Yo creo que 150 o así. Where normally, anytime, let's say you have, you know, 800 out of 1,000 health or something, right? And then suddenly your max health drops. It looks at what percentage of your health did you have based on your max health, what percentage of your health do you have, and it retains that when you go down in max HP. So if it reduces by max HP and you had 80%, then you retain 80% of the new max HP when you go back, which means you kind of lose some HP anytime max HP wears off or something. So with Xingtian in particular, we wanted to make sure that he retained the benefit of the max HP that he gained in his current HP. So for example, right, if you, I think if you're at 2,600 out of 2,800, and all of a sudden your max HP drops to 2,600, you'll stay at 2,600 current HP. Whereas normally you would have dropped whatever, you know, if the percent of that was, I don't know, let's say 90% or something, you would have dropped to 90% of 2,600. Básicamente han hecho que retengas mejor la vida de la vida máxima de la pasiva, además, ¿eh? Están hablando de eso. De que, además, la pasiva esta que le da vida máxima por stack, que es 25 por stack, tiene 12 stacks, ¿no? Que tiene 300 de vida extra por la pasiva y se retiene mejor la pasiva. And seen many a clip of a A ver. ship stopping short on a wall, but no longer will that be the case. The first part of Pillar of Dawn previously had a component where you could aim it, and when it came to the interactions with walls, no matter how far away you were pointing it, it would always stop you immediately on the wall whenever you came into collision with it, which was very frustrating for a lot of Shiva players because you were losing a lot of distance. And Vale, parece ser que el primer dash de Shiva, el primero, funciona como un dash normal y no se choca directamente contra muros, sino que seguiría como recto hasta pararse, básicamente. Y luego el segundo dash no parece que haga nada. O sea, lo mismo y ya está. Ahora gana Damage Mitigation cuando está dasheando, además de cuando está dentro del propio pilar. ¿Cambios importantes en alguna EC? Diría que a veces poco. Ha habido bastante buff a magos, creo. I mean, that's huge, like you said, because that allows you to take that longer dash without the consequences of not being in the pillar right away. Exactly. So, yeah. Cool. I mean, overall, just a good thing. And last but not least, we're at the end. Last, but not least. Another recipient of a previous spicy change. Athena. And so, especially because post that change, it's been a bit of a nerf city for Athena. We wanted to make sure that this was kind of a bit of a change that unlocked a new kind of loop in her kit versus strictly making her better. So Athena's like big identity outside of her taunt and global El reach. your block stacks. So although she no longer is ¿Qué getting block coño es el stacks, reach? which inherently means that you're no longer losing Es la pasiva, ¿no? Ahora en vez de conseguir blocks, consigue mitigación de daño de 60%. Pero no blocks. You as the Athena are instead getting 60% damage mitigation per stack of that preemptive. Lo que pasa que la pasiva ahora también te da un stack de eso. You are also going to be able to get these stacks from reach now. So anytime that you're using reach, if you hit a god with it once per reach, so you can't like multi-stack this if you're hitting a whole line of gods or whatever it might be. Every time that you have a reach, you have an opportunity to get a stack of 60%. Guau, pues puedes conseguir bastantes stacks, ¿eh? So again, you are losing something as Athena. You're not keeping these block stacks, which as a character that does take basic attack damage pretty frequently because you're taunting them at you, it does make it a bit, you know, difficult for her in that instance. But we think that Es un rebalance. Al final es Athena es muy frustrante y está OP y creo que es ahora un poco mejor si la explotaras al máximo de aprovechar todos los stacks del reach para conseguir extra blocks.
Pero creo que puedes conseguir más blocks, ¿sabes? No, es de básico, gente, la mitigación solo, ¿eh? Es mitigación de los básicos, porque recordad que es los block stacks. Ahora, en vez de bloquear el 100%, bloquean el 60%. So we nerfed her as well. Shield was getting a decreased slow from 20 to 15%. This is just kind of another kind of tap in that direction where we understand Athena's very strong. We're giving her something new. Pues sí, Carway, tu respuesta es sí, tienes que esperar 2 años para jugar Starship. En caso de que tardara 2 años en salir Starship. O sea, en Smite 2 no va a estar todo el contenido, ni debe estar todo el contenido de Smite 1, porque entonces no sería un juego nuevo y no vendría público nuevo. La clave del Smite 2 es que es un reinicio de Smite y lo que hace es permitir que público nuevo entre al juego. A pesar de que ya haya un público muy experto, que somos nosotros los que venimos de Smite 1, eso no importa al público nuevo. El público nuevo puede entrar y acabar aprendiendo como quien entra a día de hoy en el LoL. Están los pro players de LoL y infinitos jugadores buenos de LoL, pero sigue entrando gente nueva al LoL y que son más malos, y no importa. Entonces, esto le dará a Smite, yo creo, una oportunidad de traer público nuevo, porque tendrás esa posibilidad de gente que venga a aprender un MOBA que le gusta, que estéticamente está más chulo, que es nuevo, más moderno y además no tiene 200.000 personajes. We're looking at this kind of stuff now, and the team is just doing incredible work in that. So again, I applaud y'all because that is a lot of really intense changes we just talked about, and y'all have been crushing it with this stuff. Yo siempre baneo a Athena, respetable. Respetable ban. No, en teoría el año que viene yo creo que ya la competición de Immortal, seguramente. De Smite 2, pero lo que pasa que será más en rollo torneos, creo yo. O sea, cuando salga ya el Smite 2, que será para el año que viene, el full release, yo creo, de la... pues la beta o lo que sea, o open beta o lo que sea, yo creo que ahí ya sacarán competición, pero en plan torneos típicos por regiones y luego con LANes, seguramente. No algo como la SPL, con salarios, pero habrá torneos con premios 100%. Para el año que viene casi 100%. Smite 2 va a terminar de matar Pokémon Unite, pero alguien juega al Pokémon Unite, tío. Joder, tío, echo de menos a Mr. Mime, la verdad. ¿Y una beta cerrada para jugar Smite 1? La Closet Alpha o la Open Alpha o lo que sea que vayan a hacer, la Alpha esta, al final con el pack de 30 € vas a poder tener acceso al parecer, o sea que... ¿Y esas revistas de Smite qué coño son? Que me las mandan. Que me gusta. Falseta. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Carrasco con lo tengo en el lado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Todavía no dicen fecha del Founder, ¿verdad? No. Aún no han dicho nada. Pero seguramente yo creo, pues para cuando salga los accesos a la alfa, yo creo que ahí empezarán ya a ponerlo. Yo creo que para abril, mayo quizá. Darka, con los 6 mesados. Muchas gracias, crack, por apoyar el canal. Thank you so much. Son revistas con dioses en bolas. Ahí sale Cerberus, creo, ¿no? ¿Echarás otra? No, la verdad es que no, porque se alarga un huevo las pan notes. No voy a echarme otra, voy a descansar y mañana más. Mañana más. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Black, muchas gracias, crack, por los 11 mesazos. Muchas gracias por ver el canal. Dice Agni debes God, indiscutible main Agni desde que veo a Warchi. Grande ahí, muchas gracias, crack. Y ahora viene Update Dev Inside. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es importante? ¿Esto es interesante? ¿O esto es una mierda ya? Porque es que el Dev Inside ahora del Smite 2 sí que me interesa, pero del Smite 1 me da un poco igual, ¿sabes? ¿Qué es lo último que hemos visto de Smite? A ver. De YouTube. A ver si hay algo que nos hayamos saltado. Conquest. Nos falta un Devil or Deep Dive de estos.
de efectos, pero solo dura 3 minutos. ¿Es un poco pocho o qué? El Deep Develop Dive. La verdad es que no se le han currado mucho 3 minutitos de vídeo, ¿no? No sé si interesa mucho. ¿Es interesante este o qué? ¿Alguien lo ha visto? ¿El Deep Develop Dive de Smite 2 o qué? Sí, ya han acabado las patch, gente. No dice mucho. Es que en 3 minutos no da para nada, la verdad. Vamos a verlo. Pero no creo ni que lo suba al canal. Este no lo subiré al canal. De Conquest tengo que subirlo, pero este no lo subiré. Es que me parece muy corto. Vamos a verlo un poco. A ver qué dicen. Pongo subtítulos como siempre. Me muevo aquí. Solo están en inglés, generados automáticamente. Pero esto no estaban en español. Traducir automáticamente. O sea, aunque los traduzca rarete, ¿sabes? A vosotros, ¿sabes? Si no, no tiene mucho sentido. I'm Shane. I'm a VFX artist on Smite 2, and I'm trying to really push the bar on what we can take Smite 2's VFX to. One of the problems in a lot of video games is that whenever you're in a team fight, there's so much happening. A ver, vamos a reanalizar la jugada que han puesto, porque me ha gustado. Literalmente, mi pana tira el 2 de Nut y falla todos los básicos. Duro. Duro. No había ninguna otra jugada buena, ¿eh? No había ninguna otra jugada. So much happening. How do you tell what's going on? So in Smite 2, one of the things we wanted to do was have a consistent friendly enemy guideline for what we wanted the allies and enemies of your character to look at. So you've got your cool looking targeters in your gods color palette with their pantheon theme, but ¡y es que es ese dios! Want to be able to see your targeter better, we're giving you the option. You can make your targeter whatever color you want or can see. To try and help people that are colorblind, you're able to adjust these colors. We want you to be able to tell at a glance what's going on with 100% certainty. Oye, este efecto está guapardo, mirad la ulti de Zeus. Mirad el efecto. Chulísimo, ¿eh? With 100% certainty. Yo lo de la lluvia de Chuck me parece impresionante, ¿eh? O sea, lo de la lluvia de Chuck me parece impresionante. O sea, yo cuando pongan las skins en Chuck, no sé cómo van a hacer la lluvia, pero es que es una locura, tío. Mirad los charcos que salen en... Nah, de locos, tío. Pero si siempre nos pone esta imagen. ¿Qué es esta skill? But with these GPU particles, we go from being able to have hundreds of particles to tens of thousands of these little sprites, which adds a high graphical fidelity, makes everything feel nice and cool and unique. Hecate's fire now illuminates the area around her from her torch. Chalk's axe and his lightning, that's now providing light. So in Unreal 5, we eso mola lo de que hace luz, ¿eh? Lightning, hace luz. Cuando pegas ahí el hit, fijaos en las luces que pone en el árbol, ¿no? En los árboles. Mira eso. Ilumina los árboles y eso está muy guay, tío. Tiene interacción con el entorno. No es solo como una imagen ahí, un PNG que te he puesto de base y a tomar por culo. Chaos destruction, where we can take a mesh, we can put it in the engine, and we can break it apart, and we can have that real-time destruction with these different logic, and you can do whatever you want to it, and you could just have Ymir's wall crumble into ice without too much extra work. In Smite 1, how we did weapon trails on most melee characters is we would take the melee character's animation and we would create a mesh that followed behind their sword as they swung it around. So when your attack speed was raised or like anything animation changed, we would only have that one mesh to use. In Smite 2, we've taken these new ribbons and we've added a socket to the tip of the sword and to the base of the sword. And we're tracing this ribbon from point A to point B, and when the sword's swinging around, now it can swing in any shape and the ribbon's going to follow it just... Mola. La verdad es que está guapo el efecto de los básicos, que os persigue. Tienen el efecto este de que dejan la estela, digamos, ¿no? Cuando pegan los hits, todos dejan estela. As effects artists, one of the things that's really important to us is the player is empowered. We want you to feel like you're playing that god. We want you to feel like you are Chalk in this instance. So making your lightning really cool, giving you awesome sound, flashes when appropriate is something that we're trying to do to really increase the sense of potente, impact and power. As VFX artists and the rest of Titanforge, we're cooking.
we're working on something. It's a juicy. We are cooking, dice el tío, ¿sabes? We're so excited for everybody to be able to get their hands on Smite and finally play it. We're just getting started, and I can't wait to see you guys in the battleground. A ver, gente, yo no puedo decir nada de lo que estoy viendo en Smite 2, pero a mí me está gustando. Yo solo puedo decir eso. Y ya está. Es distinto que en Smite 1, ¿no? Es distinto. Pero me gusta la versatilidad, la posibilidad de las builds híbridas y cosas de esas también, tío. El poder hacer cosas, tener ítems activables. Tiene más profundidad el juego. Pero a la vez tampoco es como que tengas que centrarte en solo ítems activables. Tienes ítems con pasivas y ya está, ¿sabes? Entonces está guay. Tiene las dos opciones. Está guapo. Buenas, chavales. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana grindeito fresco. Mañana toca darle chichilla a esto, ¿eh? Hoy hemos ganado y hemos subido elo. Estamos a una partida de máster. No sé si llegaremos, porque hay que ganar. Si mañana tenemos suerte, ganamos, llegamos a máster directamente y ya, pues yo que sé, ni que sea para acabar menos triste, ¿no? Y poco más. Poco más, chavales. Gracias por estar aquí, gracias por pasaros. Un besito, un abrazo, un placer como siempre. Y mañana más grindeo. Mañana haremos otro directo larguillo, yo creo. Empezaré prontito y hacemos buenas horas de Smite. Y el sábado probablemente haga, pues, rollo más tarde. Porque como luego ya sabéis que los viernes probamos en Smite 2 por la noche, de madrugada, aunque no lo podéis ver vosotros, pues suelo hacer directo ya más por la tarde-noche, ¿sabes? Pero mañana haremos tempranito hasta las 10-11, pero empezaremos prontito, yo creo. Así que nada, nos vemos, chavales. Gracias por estar aquí. Un besazo y mañana más. Hasta luego, chao, chao.